Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional. Connie, muy buenos días. ¿Qué tal en este domingo 12 de mayo? Domingo especial, obviamente, por el Día de la Madre. Así que saludos a todas las madres que nos están viendo aquí en Estado Nacional. Estaremos analizando la continuidad del comandante en jefe del Ejército tras la fatal marcha en Putre. Sí, porque hay algunos parlamentarios que estudian acusación constitucional en contra del uniformado. Bueno, además estará con nosotros el superintendente de Salud conversando del futuro de las ISAPRES. ¿Se aprobará la ley corta de ISAPRES? Mañana es el día D, pese que hoy es el día señalado en el calendario para que ya entre en funciones el fallo de la Corte Suprema de hace un año, pero mañana se vota. Mañana es el día D. Bueno, aquí comienza Estado Nacional y para abrir la conversación vamos a partir con las declaraciones de la ministra de Defensa, Maya Fernández, confirmando la continuidad del comandante en jefe del Ejército. Laborar, apoyar a la familia y sobre todo entregar todos los antecedentes que permitan esclarecer lo ocurrido. El presidente también ha aceptado la propuesta de renuncia del general Castillo y el coronel Silva. Y por último, informar que el comandante en jefe del Ejército sigue en sus funciones. Muchas gracias. Análisis en Estado Nacional. Bueno, hoy presentamos a nuestros panelistas de hoy. Constanza Schoenholt, en primer lugar, muy buenos días, gracias por estar aquí, Constanza. Buenos días. Buenos días. Jaime Belolio, muy buenos días, gracias por estar aquí también. Muy buenos días. Nos acompaña, también que pase, aquí no pasa nada. Don Osvaldo Andrade, muy buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Y mire, le vamos a dar un poquitito de tiempo, vamos a rellenar un poquitito. Ahí está, Catherine Martorell, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por estar aquí. No, muy contenta de estar con ustedes, muy buenos días y feliz día a todas las madres. Bueno, estando con las 4 personas ya sentadas en nuestro panel, el tema de conversación que nos convoca en primer orden hoy es esta decisión del presidente de la República de mantener al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, en su puesto. Constanza Schoenholt, ¿hay convicción completa en el oficialismo de que debe ser así, más allá de la decisión privativa del presidente? ¿Están todos de acuerdo? ¿Están detrás de esta posición? Como si tengo la... No, lo que usted percibe, porque imagino que ustedes están en mira, comunicación. Yo creo que si uno mira lo que ha hecho el gobierno, lo que han hecho las distintas instituciones, las distintas declaraciones o acciones que se están tomando desde el Parlamento, creo que la orientación hoy día es clara y tiene que ser dirigida a que se sepa con claridad cuáles son los hechos que ocurrieron y dónde radica la responsabilidad. Eso antes de tomar cualquier otra definición, yo diría. Hasta ahora lo que tenemos son hechos súper graves, que efectivamente pueden ser constitutivos de violación de derechos humanos, en la medida en que se trata de jóvenes que están bajo la tutela y el cuidado del Estado y eventualmente fueron sujetos o víctimas de vulneración de sus derechos por parte de sus superiores, ¿no? Siempre que hablamos de derechos humanos nos hacemos esta pregunta. Y efectivamente, cuando los agentes del Estado vulneran los derechos de personas que están, digamos, de personas que están bajo su cuidado en cualquiera de las áreas de la sociedad, entonces pueden haber vulneraciones de derechos. Y ahí creo que el hecho de que se estén oficiando al Ejército para saber si hay casos parecidos a esto, si hay más casos que solo este. Que se esté... ¿Más casos en este contexto de esa marcha en Putre o en otras partes de Chile en el Ejército? No conozco exactamente los oficios. ¿Pero a qué se refiere? Yo creo que hay que saber si es que esto efectivamente es un caso aislado. Porque o si es un una caso práctica. aislado, no sé si una práctica, o que puede ser algo que tenga cierta sistematicidad o presencia en otras instancias del Ejército. Y con esto no quiero hacer ninguna presunción de nada. Lo que estoy diciendo es que pueden ser casos aislados y por tanto ahí las responsabilidades son principalmente de los mandos directos, o puede también involucrar a la institucionalidad, a la cultura organizacional y otras cosas que tenga que atajarse. O sea, pero ¿falta investigación para saber qué debiera pasar con el comandante en jefe? De todas maneras, o sea, lo dice el propio comandante en jefe. Es el mismo que ante los distintos hechos y dichos contradictorios que se han tenido hasta ahora dice y toma la decisión de relevar a 10 oficiales de sus cargos. Entonces hay mucho que investigar todavía y todo está en veremos. Jaime Belolio.
Bueno, primero parto por lo positivo, mandarle un gran saludo a todas las madres en su día, especialmente a mi madre y a mi señora también, que me hizo padre, pero es la madre de mis hijos. Y a mi suegra también, digamos, que también es una buena madre que me dio a mi señora, así que también mandarle saludos. Vamos a esta parte, porque también hay algunas dramas, ¿no? Hay personas que no pueden vivir con sus madres o con sus hijos. Y aquí efectivamente tenemos lamentablemente una persona que falleció producto de una marcha que todavía no conocemos exactamente todos los detalles, pero el resultado final es que hay una persona fallecida y otra que lamentablemente tuvo que amputarse un brazo. O sea, hay un problema, una mano, digamos, hay un problema muy grave de salud. Obviamente la formación militar requiere la dificultad que se ve en distintos lugares, y en el norte de nuestro país, yo me ha tocado estar en Putre y en esa zona hace muchos años atrás. La verdad es que son condiciones que son complejas. Entonces, una cosa es el entrenamiento, que tiene que ser difícil, pero otra cosa distinta es la muerte. Y ya hubo una experiencia en nuestro país. Hasta la preparación militar de guerra tiene límites. Absolutamente, tiene un límite, y ese límite además tiene que ver con las condiciones propias de las personas que se están entrenando. Estos son jóvenes que en su inmensa mayor parte eran voluntarios para hacer el servicio militar, que es distinto que la tropa profesional, ¿no? O que algunas especialidades dentro de esa misma tropa. Y por tanto tiene que haber no solo protocolos, sino que es la acción misma. Y yo iba a decir que en el pasado sufrimos 45 personas que fallecieron, ¿se acuerdan? En Tuco. Y eso también hizo modificar la manera en la cual se hacían esos entrenamientos y las condiciones que tenían que tener, por supuesto, cada una de las personas. Yo creo que el gobierno ha hecho bien manteniendo al comandante en jefe, porque han salido 8 personas que son de la cadena de mando, que era relevante. O sea, evidentemente ya se sabe, se reconoce que hay un error muy grave, digamos, en esa cadena de mando, evidentemente. Hay un hecho que tiene que seguir siendo investigado y tiene que conocerse muy bien. Hay una ministra en visita que está haciendo bien la pega, me parece que al menos fue rápidamente a terreno. Y yo lo que sí esperaría de parte, sobre todo, de esa alma del gobierno que estaba buscando alguna excusa para ir a tirarse en contra de las medidas de seguridad, que no se aprovechen del momento. Porque lo que ellos estaban buscando era la lógica de nuevo, así como antes, en el pasado quisieron sacar al general de Carabineros, ahora entonces era en contra del comandante en jefe del Ejército. Entonces apenas tienen la oportunidad y se le abre una rendija, van en contra de las instituciones del Estado que tienen que ofrecer nuestra garantía de paz y tranquilidad. En este caso hay un hecho muy grave, y yo lo que esperaría es que se siga la línea institucional. Creo que el gobierno, como digo, ha hecho bien en exigir el aclaramiento, las responsabilidades y al mismo tiempo... ¿Crees que hay grupos dentro del oficialismo que se quieren aprovechar del momento? No tengo ninguna duda. ¿Quiénes? O sea, obviamente del Partido Comunista a la izquierda lo han hecho ver así. Cada vez que pueden tratan no solo de reivindicar el octubrismo y la violencia, el perro matapaco y otros, sino que aquí también, apenas pudieron, empezaron al tiro. Que la acusación constitucional, que entonces que vamos a sacar al comandante jefe, porque están buscando, como están atrapados en una esquina, y no quieren aprobar las leyes de materia de seguridad, no quieren dar mejores condiciones para nuestras Fuerzas Armadas, nuestras policías, entonces buscan excusas. Y aquí hay una cuestión que es grave de nuevo. Falleció una persona. Y entonces, que esto no lo aprovechen políticamente para hacerse, para ir a criticar a la institucionalidad. ¿Siente que hay un sector del oficialismo que está aprovechando, como dice Jaime Belolio, el momento para sacar provecho? No, ¿Para sacar ventaja, perdón? No, para nada. No. Primero, un saludo a las madres, y en particular a aquellas madres que todavía esperan el saber el destino de sus hijos, porque en este país todavía hay madres en esa condición. Respecto al tema, no creo que haya en ese sector. Mire, yo tengo la impresión que en la derecha, lo voy a decir coloquialmente, hay gente que duerme con el manifiesto comunista y que todos los días está pensando cómo le doy a ese sector. Hay una obsesión. Me llama la atención, ¿eh? Créame, me llama la atención, porque pareciera ser que la acción política de la derecha tiene que ver más bien cómo le hago líos al adversario, más que cómo yo le propongo cosas al país. Y una oposición no sirve para eso, porque a su vez se está construyendo lo que va a ser la oposición si alguna vez ellos vuelven a ser gobierno. Respecto al tema, yo creo que el Estado ha reaccionado bien, y digo el Estado en su conjunto ha reaccionado bien. Hay una investigación que está entregada a una ministra que a su vez es la presidenta de la Corte Marcial. Hay incluso una eventual contienda de competencias, si eventualmente hubiese con el Tribunal de Garantía de la región. Ha reaccionado bien el gobierno, manteniendo, creo yo, y estoy de acuerdo, al comandante jefe. El ejército ha reaccionado. ¿Ha reaccionado bien el ejército? Porque se dice, porque el CESFAM, por ejemplo, local, desmiente que el ejército haya entregado bien la información. No tengo ninguna duda que hay problemas de información de parte del ejército, y creo que esos problemas de información se han asumido,
se han reconocido y se han tomado decisiones al respecto. Hay un general que ha salido, se le ha pedido su reunión, hay un coronel y hay un grupo de oficiales. Y hay una investigación en curso que la va a llevar un órgano jurisdiccional. Hay también preocupación por la familia. La ministra se ha reunido con los familiares del muerto. Es decir, yo tengo la impresión que en general el Estado ha reaccionado bien ante una situación que es dramática, desafortunada. Y probablemente también, y creo que también en eso el Ministerio de Defensa ha tenido un rol. Fíjese que el Ministerio de Defensa incluso evaluó la posibilidad de que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera parte de esto. Sí. Y además hay un rol en el sentido de revisar los protocolos, revisar el procedimiento para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Entonces, yo tengo la impresión de que debiéramos mirar estas cosas con esa formalidad. ¿Y qué cree usted que ocurre con un grupo de personas o cómo lo interpreta? ¿Pretende acusar constitucionalmente al comandante en jefe? ¿Cómo lo ve usted? Lo que pasa es que esto de la acusación constitucional desde un tiempo a esta parte se ha transformado en una dinámica, le vuelvo a decir, estos que duermen, los que duermen con el manifiesto comunista también duermen a veces con las acusaciones constitucionales. Pero son todos de izquierda, ¿sí? Bueno, duermen. Si todo el mundo duerme con lo que quiera, yo se lo adjudico ahora a los que no lo leían. Ahora parece que lo leen todos los días. Entonces, yo no creo que exista seriamente una lógica en ese sentido. Yo creo que en estas cosas todas las fuerzas políticas del oficialismo tienen que respaldar a su gobierno. Mire, yo me hice famoso con una frase hace un poco tiempo atrás, no la voy a repetir, pero lo que quiero transmitirles es que uno puede estar en desacuerdo con muchas cosas, pero en este tipo de circunstancias, cuando hay una cosa tan dramática como la que estamos, hoy día hay que cerrar filas con la... ¿Y siente que están todos en el oficialismo cerrando filas con su gobierno? Si usted me pregunta lo que yo siento, yo creo que sí. Y si no es así, debiera ser así. Catherine Martorell. Bueno, lo primero... efectivamente, mandar las condolencias y lamentar la situación a la mamá de Franco Vargas y a toda su familia, ¿no? Eso es lo más importante. Dicho eso, respecto al tema de la oposición que plantea Osvaldo, o sea, la semana pasada ya amenazó el diputado Félix González con empezar a juntar firmas para una acusación constitucional contra el presidente, si es que no removía al comandante. ¿El diputado Félix Silva de qué partido? Félix González. Perdón, me equivoqué yo. ¿Sí? Es Partido Ecologista. Ecologista verde. Pero oficialista completo y total, digamos, y no sé si duerme o no con el manifiesto comunista, pero es parte del alma. Total. Pero Jaime. Es del gobierno, digamos. Pues sí, bueno. Diga, si estamos en una conversación. Cuéntame quién del Frente Regionalista Verde va a los comités políticos. Pero, perdón. Cuéntame. Pero no es pero oficialista. Cuéntame, pues si tú dices hecho y derecho. Pero es interesante, porque acaban de romper con un partido, digamos, adentro del Congreso. Eso. No, pero está interesante. Bueno, Katy, dale, yo después quiero tomar la palabra. ¿Cómo no? Pero no, conversemos tranquilos. Sí. Yo entendía, igual que Jaime, que era parte del oficialismo, novedad, pero digamos. puede no serlo, digamos, no, y ahí es una novedad que sea oposición, digamos. Yo Mejor pensé que era... preguntarle a él. Mejor preguntarle a él. Mucho mejor, está bien. Claro, Siempre mejor bueno. preguntarle a él, pero... Hasta el día de hoy era así, pero bueno. Claro, ahora Sí. cambió. Respecto a lo que... Yo creo que aquí uno de repente... a mí me gusta lo que dice Osvaldo cuando dice hay que cerrar fila, y esta cosa del cómo se ha utilizado la acusación constitucional, pero si yo cierro los ojos por un segundo y me imagino que esto ocurriera en el gobierno anterior, estoy segura que la acusación constitucional ya estaría, digamos. O sea, no tengo ni una duda al respecto. Aquí tenemos un subsecretario que recién apareció en la zona 3 días después, una ministra que no ha hablado mucho del tema. Tenemos un manejo comunicacional bastante paupérrimo, yo creo que en eso coincidimos todos respecto a lo que ahí ocurrió. ¿Ha funcionado bien la las verdad, instituciones déjame terminar del Estado? este punto, porque yo creo que aquí el único que actuó firmemente fue el general Iturriaga, que en su minuto dice se da de baja a 8 oficiales y de ellos 2 de los más importantes, ¿no? Y además de eso dice que la información que él ha recibido, se adelanta, pese a que todavía estamos en investigación, dice es contradictoria, no da seguridad y por lo tanto toma esta decisión. Viaja al lugar. Viaja al lugar, en fin. Entonces, a mí lo que me parece es que también hay que considerar el tema político en esto. O sea, ¿por qué? Porque siempre hemos dicho la sujeción que tienen las Fuerzas Armadas al poder civil. Y por lo tanto, ¿cuál es la responsabilidad entonces que tiene el Ministerio de Defensa respecto a la reacción frente a esta situación? Constanza Schoenhoff quería decir.
Sí, mira, yo acá comparto y lamento mucho cómo se termina yendo todas las discusiones siempre a tratar de golpear al oficialismo, de hablar que todo se ha hecho mal siempre. Yo discrepo. Y creo que si hoy día miramos lo que se ha hecho desde el gobierno, es lo que yo esperaría que se hiciera en este y en cualquier otro caso. Se solicitó la designación de una ministra en visita, se ofició al Consejo de Defensa del Estado para eventualmente hacerse parte de la investigación, se convocó al comandante en jefe para poder saber de primera fuente cuál es la situación a propósito de este hecho. Mañana, entiendo, el presidente se reúne, después de que la ministra se reunió con los familiares de Franco Vargas, y creo que eso es lo que se tiene que hacer. Yo, como planteé al principio, y creo que en esto hemos sido bastante claros, y es hacia dónde se ha dirigido principalmente la acción del oficialismo, en particular voy a hablar del sector que yo represento, del Frente Amplio, es a que se sepa todo lo que tiene que saberse antes de tomar medidas. Para eso, oficiar y buscar más información. Para eso, una comisión investigadora, para que tengamos más información. Es súper lógico todo eso. Y es súper lógico. En todo orden de cosas. Yo en esto, en el término de cierres de fila, yo estoy de acuerdo en esto, hay que cerrar filas porque no se trata de nosotros, de los que estamos acá. Se trata de una familia primero. Se trata de un joven. Tenían 18 y 19 años, porque estamos hablando de Franco, pero hay otro chiquillo que se intentó suicidar, hay uno que perdió su mano. Y todos ellos que al parecer esto no fue solo el episodio de la marcha. Por lo que dicen las declaraciones hasta ahora, se trató de toda la semana en la que ellos estuvieron en ese recinto militar. Entonces, cerremos filas como Estado. Y dejemos de tirarnos la pelota entre unos y otros porque necesitamos saber si esto está bien y está mal. Y aquí yo no me pongo el parche antes ni a favor ni en contra de nadie y de ninguna autoridad, ni siquiera el comandante en jefe. Ahora, déjeme, desde aquí, desde un poco equidistante, decir, esto yo lo he escuchado siempre de los sectores que están en el gobierno. Se los escuché a ustedes en un momento y se los escucho a ustedes en un momento. No prejuzguemos, esperemos las investigaciones antes de que el que está al otro lado empiece a pedir acusaciones, renuncia y sea re fácil siendo oposición. Este es un deporte nacional, lo escucho al revés hoy día. Sinceramente, a mí me da la impresión que a alguien en su casa le pasa lo mismo. Dice, esto yo lo he escuchado en otras épocas, donde los que hay una oposición piden. Sí, yo en esto creo que más que intentar decirnos que ustedes, que nosotros, porque yo creo que acá lo que quiere la ciudadanía, sobre todo en hitos tan complejos y dolorosos como este, es que la política mire hacia el futuro y deje de estar todo el rato sacándose los trapitos para atrás, porque si no terminamos estancados permanentemente. Pero ¿en cuánto estamos en eso? En ese estancamiento de sacar Puede ser hace muchos años quizás, no sé. También ¿Y cuándo la política va a ser capaz de dar esa vuelta? Bueno, yo propongo que ahora hagamos un cambio hacia adelante. Y lo propongo acá. Y en términos de eso, cuando hablamos de este caso, para no decirnos no, que ustedes dijeron, que yo dije, claro, que no sé qué, eterno. lo primero, información, esclarecer los hechos, verdad y justicia. Lo dijo el presidente, lo dijo la ministra, y si alguien mintió, tiene que ser sancionado. Punto. 2, medidas de no repetición y lecciones de esto. O sea, más allá de que este sea un caso aislado, tenemos casos, la historia de Chile está marcado por hitos y momentos donde han habido violaciones a los derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, en estas instituciones, mecanismos de denuncia de maltratos que puedan ayudarnos a prevenir situaciones como esta. Y para eso hay experiencias internacionales que podemos mirar, que sean autónomas, que tengan facultades suficientes para eso. 2, que veamos una ley de reparación integral para víctimas de derechos humanos, no solo para este caso o para otros que han ocurrido, sino una base respecto de la cual podamos actuar como Estado con mayor agilidad cuando estas cosas ocurran. ¿En qué cosas de este tipo no estamos de acuerdo? Porque buscar la fórmula de avance, que Constanza dice, los invito ahora a que investigación, pero sobre todo resolver cosas en acuerdo. No, yo no creo que estemos en desacuerdo con eso. Lo que pasa es que es muy probable, a pesar de que quieran negarlo, digamos, que hay una visión que es muy particular de parte de la izquierda con respecto a las Fuerzas Armadas. ¿Hay un prejuicio? Pero completo y totalmente. O sea, completo y totalmente. O sea, perdón, si es prejuicio, entonces no hay un sector que no está esperando la investigación. No, pero obvio que no. Si por algo es que salen a decir que van a hacer una acusación constitucional contra el presidente si no lo sacan. O sea, le están hablando, mira, y lo que pasa es que cuando el gobierno baja un 25% de puntos, hay algunos que creen que lo que hay que hacer es arrancar hacia la izquierda, que no han sido suficientemente de izquierda. Y lo dicen permanentemente, entonces no es raro, digamos. Y acuérdense, después del funeral del presidente Piñera, fue el mismo PC, así que nadie está durmiendo con el manifiesto comunista. Fue el PC que dijo que era negacionista.
Después la formalización del general Yañez y había que sacarlo a patada. Después la crisis, fallecimiento, acusación constitucional. Las RUF había que detenerlas porque no quería exponer y había que proteger al presidente. El perro matapaco ahora en verdad era solamente un pañuelo rojo. Entonces, mira, yo creo que es verdad que a la gente le cansa esta lógica de que, mira, tú me hiciste, entonces yo te digo, entonces tú me hiciste, yo te digo. Sí, es verdad, pero uno tiene que explicar sus cambios de posición. Entonces, tú me has visto en este programa y en otros programas hacia atrás, y es importante revisarlo, ¿cuándo? Mientras fuimos gobierno, nosotros le exigíamos a quienes hoy día están en el oficialismo que por qué hacían acusaciones constitucionales basadas en mentiras, como el caso Dominga, por ejemplo. Que yo hasta ahora no he visto a nadie que se disculpe después del show que hizo, por ejemplo, en ese momento el diputado Jackson con un live, llegando allá acusando de que había un delito, y era mentira, de principio a fin, digamos. Y acaba de salir sobreseído. Entonces, uno necesita cambiar de opinión para que la gente le crea. Entonces, este gobierno ha tenido que cambiar de opinión con respecto a materias de seguridad. Votaron en contra de cada una de las cosas. Antes de leer el proyecto ya estaban en contra. En cambio, ahora han tenido que hacerlo por una cuestión práctica. Es una buena noticia que eso sea así, porque hemos avanzado en esas materias. Necesitamos seguridad, no solamente para izquierda o derecha, es para todos. Para todos es esa seguridad. En Cañete, en Santiago, en donde sea. En cualquier parte necesitamos esa seguridad. Entonces, en términos del ejército, yo estoy de acuerdo con Constanza. Se necesita saber exactamente qué pasó. Eso es fundamental. Han habido hechos que obviamente no fueron claros, por algo tuvieron que salir 8 personas. Y nosotros necesitamos tener la certeza de que nuestro ejército está bien preparado y al mismo tiempo las familias de jóvenes que van a entrenarse al ejército tienen que tener la certeza de que el entrenamiento obviamente va a ser estricto, se va a enseñar los valores y las virtudes que tiene, pero que no le cueste la vida, por supuesto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Y una política reparatoria de derechos humanos, de todas maneras, porque lo decía Osvaldo al inicio, yo creo que sí necesitamos todavía, falta verdad y falta justicia, sin lugar a dudas. Y por tanto, eso es una cuestión que nos va a seguir extendiendo, pero si nosotros cada vez que hablamos de Fuerzas Armadas, o hablamos de inteligencia, o hablamos de policía, significa para algunos que estemos hablando de la dictadura, es un problema, porque los problemas los tenemos hoy día y hacia el futuro. En el pasado necesitamos seguir teniendo esa memoria, necesitamos seguir haciendo con respecto a eso, pero también necesitamos despercudirnos de ese fantasma permanente que tiene un grupo de la izquierda que cree que hablar de seguridad y hablar de orden es hablar de dictadura. Don Osvaldo Andrade. El primero que dijo que las instituciones funcionen fue un presidente socialista. Presidente Ricardo Lagos Escobar. Y lo que valdría la pena, ya que estamos haciendo recuerdo, reiterarlo ahora. Porque lo que tiene que pasar aquí es que funcione el Estado de Derecho. Y voy a agregar algo más que puede, a propósito de las intervenciones, puede sonar inusitado. Y yo creo que es bueno para el ejército que así sea. Sí, claro. Y al ejército también hay que cuidarlo. Y también nos corresponde a nosotros, que en opinión de otros tenemos prejuicios, cosas por el estilo. Vaya si le tenemos a algunos que sufrimos estas cosas. Pero ya nos liberamos de eso. Y en consecuencia es bueno para el ejército que estas cosas se aclaren. Y que quede muy claro y que tomemos todas las medidas que Constanza nos señala respecto a que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y lo otro que quiero decir, mire, esto de los cambios de opinión. Si yo le contara a usted bueno, tengo un sesgo laboral, así que me tendrán que disculpar. La cantidad de veces que hubo cambio de opinión en la derecha respecto a los temas, sin explicación alguna, tendríamos varios programas. Y valdrá la pena seguir preocupado de eso. ¿Sabe usted que la derecha se opuso al seguro de cesantía? ¿Sabe usted que la derecha se opuso a que se pagara el seguro de sobrevivencia e invalidez? La derecha, en este país, y no estoy hablando de siglos atrás, pero ¿valdrá la pena seguir insistiendo en eso? Tal vez lo que hay que pensar es, como bien se dice acá, ¿cómo lo hacemos para adelante? Y eso significa que tenemos que hacer un esfuerzo de mayor confianza entre nosotros. Por supuesto que sí, porque los prejuicios son la expresión de la desconfianza que impera en el sistema político. Yo reclamo de esta nueva generación que hagan un esfuerzo de confianza. Lo digo con toda franqueza y lo reclamo. ¿Sabe por qué? Porque desde la desconfianza efectivamente nos vamos a estancar y vamos a seguir estancados cual sea el gobierno. Es el riesgo. ¿Qué hay Entonces, ahí un tema? hagamos un esfuerzo de esa naturaleza. Y para construir confianza hay que hacerse cargo de los gestos. ¿Sabéis lo que pasa? Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Osvaldo. Hay una generación que rechazaba a los 30 años, que le molestaban los 30 años, que desconfiaba de los 30 Yo en esta años. generación también lo involucro a ustedes, ¿eh? Por favor. Sí, lo que pasa no seamos es que- francos. sí, pero también lo involucro a nosotros ustedes. no Si son de la vamos a misma hacer nada generación, más que- por favor. Te lo agradezco. No Te agradezco el no se piropo, hagan los Te lesos. agradezco el piropo, pero Pongamos el carnero ahí a la mesa. En la derecha durante mucho tiempo, los que somos más No, viejos no, nos con el acordamos carnet que los no 30 años les parecían lo peor. Hablaban de la concertación como si O sea, fuese hay discursos. una banda de sinvergüenza. Exactamente. Lo que pasa es que como Perdón, un sector en la izquierda que no mire, le gustaba, Matías, la derecha si parece que hubieran lo votado más por ello. sintomático es lo siguiente.
¿Sí o no, Jaime? Jaime se ríe, pero ¿sí o no, Jaime? Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que me da La risa? derecha valora La derecha completamente hablaba, los 30 la años. derecha Dice que hablaba se- del desalojo. Es que yo me acuerdo de la que concertación. Sí, pues. a mí me tocó estar con Osvaldo en el Congreso. Y me acuerdo en el primer periodo donde yo hablaba de Ricardo Lago y de alguna manera también decía lo importante que había sido la concertación y de al frente me miraban con cara de detestarme, digamos. Y cuando invitaba a algunas personas a la Comisión de Educación... yo no te invitaba así. Osvaldo no. Yo invitaba a algunas personas de la concertación a la Comisión de Educación y me decían, ese es invitado de la UDI. Ya habían sido ministros de la concertación. O sea, llegamos a ese nivel, digamos. Entonces, Pero yo creo todos que uno- cambian. O sea, lo dice Sí, pero Jaime, uno tiene o sea, que lo dice explicarlo. Osvaldo, ¿cierto? ¿No? Ese es mi punto. Uno En tiene su que- sector hicieron Obvio. libros sobre el desalojo de la Pero si concertación los cambios y están después muy bien. van a ponerle Los cambios en el flores. sentido positivo están muy bien. Si uno tiene que explicarlo, ese es mi único punto. Uno Ya. tiene que decir Ahora, por qué cambió de si opinión. en el eso. tema, Para que sea el tema, creíble. Matías, no es poner flores, el tema es reconocer y decir las cosas como son y como Es que se ha creo que dicho son hasta las el cosas cansancio. como son. ¿Qué otra cosa es con guitarra? Porque uno no puede estar en contra de todo, encontrar que todo es malo, que soy superior moralmente y a la hora de tener que enfrentar la realidad, encontrarme con lo que significa gobernar, que requiere acuerdos, que requiere avanzar, que requiere Y no les cambiar ocurrió, completamente déjeme opinión. hacer este porque ejercicio que es tiene- interesante. El presidente ha dicho que otra cosa es con guitarra. Mire, permítame poner un ejemplo. No, pero sí, claro que si se lo Fui- le fui a dejaron la- una guitarra de pero- regalo con pero es que el un... problema es que no nos creemos. Yo asistí a la ENADE, me invitaron a la ENADE, fui a la ENADE. Bueno, un espectador más. El presidente intervino. Es una buena presentación en mi opinión. Intervino el presidente de la CPC. Una intervención. ¿Cuál fue la conclusión del encuentro de ENADE? Ahí está todo el PIB ahí, pues. ¿eh? ¿Cuál fue la conclusión? Está usted, te lo dirá. No, yo soy un abogado que... Está bien. ¿Sabes lo que la conclusión fue? Que ni uno le creyó al otro, pues. Entonces fue un encuentro inútil. Porque ni el presidente, y fue crítico con la intervención del presidente de la CPC, y el presidente y los empresarios no le creen al presidente. ¿Cómo vamos a salir del estancamiento si está esa lógica imperando? Y fíjese que estoy hablando de empresario y gobierno. Entonces, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de empezar a creernos. Yo, sinceramente, le creo al presidente. ¿Cree que- Desde el presidente hacia abajo y jueves o viernes, creo que fue el viernes, el propio presidente de la República emitió una frase que generó mucha irritación en algunos, que trató de coñeta a los bancos, por ejemplo, en el contexto de estar queriendo hacer un fast track económico para destrabar, ¿no es cierto?, la economía y echarla a andar. Y algunos dicen, bueno, un día va a la nave, dice, hace cariño con una mano y golpea con otra, dicen. ¿Eso ayuda a la confianza? Entonces, desde el presidente hacia abajo, digamos. Y en el otro lado los empresarios también. O sea, es que por eso yo cuando digo que hay que tratar de hacer un pacto para mirar al futuro, tiene que ver un poco con esto también. Es súper fácil hoy día decir, no, que ustedes mienten. Es que no, lo que estás diciendo tú es mentira. Y al final, como cuando todos decimos, no, es que tú, como que da lo mismo la conversación. Es sordo. Es sordo. Totalmente. También estamos en momentos de un montón y creo que eso pasa también. Y un poco el malestar que a veces genera cuando se escuchan algunos líderes empresariales que también se paran a mirar diciendo que está todo pésimo, cuando en realidad los datos dicen que no está tan pésimo, que más bien vamos avanzando en la dirección correcta, ¿no? Lo mismo ocurre en seguridad, cuando se dice que nosotros queremos destituir y casi que eliminar a todos los militares hoy día, aprovechándonos de una tragedia, porque en verdad lo que queremos es que haya más inseguridad en Chile. Eso son caricaturas y falacias que tampoco ayudan a la Pero conversación. no se lo dijo usted, dice un sector del Sí, un sector del oficialismo, pero bueno, ¿cuál? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Ya? Porque en el fondo también esa es una forma de decir, cuando uno Pero dice Jaime se los oficialista dijo. y no Jaime dice le dijo. mujeres, Colombia- Jaime le dijo Lo cuál dice- era el sector. Eso de aumentar la inseguridad es de ustedes, digamos. ¿no? ¿Cuál? Yo no he dicho que ustedes quieren aumentar la seguridad, lo dijiste tú, pero... No, dijiste el oficialismo, hay sectores No, del un sector, oficialismo. Dije un sector. Y lo Pero que habla, describió, pero es que, sí, pues porque y lo el identificó. oficialismo, cuando uno dice oficial, ya, pero es que No, no puse no ejemplos, hagamos Constanza, trampa en las también. palabras, pues Sí, cuando uno yo dice puse oficialismo, en ejemplos. general, la imagen que aparece es la cara del presidente, pues. Ese es el vínculo que se está haciendo. Entonces, contra eso estoy peleando, y eso no es así. Porque, de nuevo, cuando vamos a los datos y vemos qué es lo que se ha hecho en seguridad, vemos avances sustantivos. Y avances que son capaces... Dime los avances sustantivos, por Te favor. puedo decir que ha bajado en un alto porcentaje el ingreso irregular en el norte. Te puedo decir que ha bajado en el último tiempo las tasas de homicidio. Eso no Te es puedo verdad. decir el aumento de presupuesto que se ha hecho Carabinero. Te puedo decir ¿En qué que se ahora mismo tradujo- en estamos... qué se tradujo el aumento de el mismo presupuesto de ejercicio de...
Entonces no hay que aumentar el presupuesto a Yo Carabineros. le pongo un ejemplo. No, Hay- ustedes o sea, no, rechazaron en su pero minuto el presupuesto cuéntame, Carabineros. o sea, No, pero si dime es que qué tengo se que- traduce, porque es en el que, fondo Catherine, si es una que tengo- cosa De es uno- la de uno- gestión muy y otra importante. cosa Catherine, es decir, deje- nosotros Catherine, vamos deje a que hable ir- Constanza. Justificar Termine en la Constanza. conversación política que aumentar el presupuesto a Carabineros es una buena No, idea. está- Si tengo que argumentar No, eso, estás extremando el es que entonces argumento, estamos estás extremando en el menos argumento. cuatro. Yo te digo, Estamos en dame menos cuatro. datos concretos. Me Es- dices bajo el es un homicidio, buen- yo te digo, eso no es verdad. Aprobación de un porcentaje importante del fast track de seguridad planteado el año pasado por la Eso es el senadora reflejo de ministra lo que Tobá y decía el el senador gobierno Coloma. que- Eso es lo que decía ¿Eso no es un Constanza avance? de acuerdo. Por supuesto que lo es gracias a la derecha, que ha sido el mejor socio ¿Vota estratégico. solo la derecha o vota en el Congreso hay derecha e izquierda? No, derecha y izquierda, pero, por ejemplo, en los estados de excepción que se van renovando, se abstiene mucha parte del Frente Amplio y también del Partido Comunista, y si no fuera por la derecha no estarían los votos. Y de hecho, al revés. es así? Si uno- No. no ¿No es es así? así, lo podemos revisar. Voy a ir a ¿Lo otro querés punto. ¿Cuánto? Dice que no es así, A que propósito de lo argumente. mismo. Pero si eso no es ¿No es así? No, o sea... Estoy mira, mintiendo, no es verdad. Si yo reviso... Un momento, no voy a encontrar. Katy, por favor. Respecto a los estados de excepción, nosotros lo hemos dicho, y aquí voy a poner también otro punto, porque en la política, cuando todo se trata de blanco o negro, es cuando empiezan a caer las escobas. Yo creo en la política que tiene grises, ¿ya? Y yo, en principio, creo que los estados de excepción no son en sí mismos la solución a los problemas que tenemos. Los estados de excepción, acompañados de políticas de inversión directa, acompañadas de formación de carabineros, acompañados de políticas sociales en la región, son cuestiones que sirven. Y creo ¿Pero que por qué ese es votan el en cambio contra, que ha hecho entonces? este gobierno y por el cual hoy día el oficialismo es capaz de empujar la política que Jaime se está llevando a pregunta cabo y por- que a pesar de todo y de los últimos hechos ha tenido resultados. Y Jaime pregunta por qué votan en contra entonces. Si Porque es esas que- mismas cosas se hacían antes también. Que yo no te puedo hablar a nombre de todo el oficialismo, Bueno, pero te pero estoy es que planteando cuál es entonces- la visión Entonces, que cuando yo que te a mí me- planteo los matices, tú cuando te yo- pones demasiado estricto y dices, no, es que todos dicen que todo... No, eso no es verdad. Entonces, mira, Claro, es que hagamos tú una cosa. también hablas del otro lado. Yo no hagamos sé una si tú cosa. hablas a nombre de republicanos también. No, no que lo en el hablo. Congreso, que en el Congreso también son oposición, Sí, pero está que bien. actúan de manera Bueno, bastante es que lo que pasa es que radical en tu muchos presentación aspectos. Tú hablas original... a nombre de republicanos Bueno, es que también. si, Deje que mira, hable si me dejas Jaime, hablar, Jaime, Constanza, deje porque que hable es Jaime. desagradable que Estaba sea, terminando la sea un monólogo, es bien desagradable un programa de cuatro. Jaime. Entonces, mira, el tema es que hay que hacer un esfuerzo de confianza. Y ese esfuerzo de confianza se hace cuando uno se imagina un futuro compartido. A nosotros nos tocó durante el estallido y durante la pandemia que no había un futuro compartido. Y la mejor expresión fue lo que hizo precisamente el Frente Amplio y el actual oficialismo en la presentación constitucional, en donde el esfuerzo compartido era sacando de la casa a un grupo de personas. Entonces, la lógica de la funa, la lógica de la cancelación, es uno que uno ha visto y sigue viendo el día de hoy. Entonces, uno tiene que imaginarse ese futuro compartido, porque lo contrario, ¿por qué va a haber cooperación? Entonces, ¿En la derecha hay vocación de futuro compartido? yo creo que sí, Matías. Yo ¿En toda? personalmente creo que ¿En sí. toda? No, hay personas que no creen en eso, yo creo que sí. Entonces, aquí lo O que sea, el uno problema lo requiere- tenemos a los dos lados. Lo que uno requiere, obvio que sí, y lo que uno requiere es que sea una mayoría, porque hay algunos que todavía siguen haciendo política basada en la barra propia del Twitter y piensan que ahí es donde está todo. Entonces, que están buscando la frase cortita para ver cómo pueden pegarle al del frente, porque con eso su barra propia le dice, oye, puta, que eres bueno. No, así no se avanza en una serie de cuestiones. Entonces, tampoco se avanza con base a puro voluntarismo. Entonces, cuando el presidente dice que los bancos son coñetes, al mismo tiempo que tenemos problemas internacionales, tenemos problemas de inversión real, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de orden público, es difícil que sea solamente por voluntad. Este es el equivalente a decir paguen mejor, como si fuera una mera cuestión de voluntad. Entonces, el simplemente no creer cómo funciona dentro de una empresa, por ejemplo, cómo funciona un banco, cuáles son las garantías que necesita la industria inmobiliaria, que es por definición de largo plazo. Entonces, si el largo plazo es tan incierto, ¿cuáles son las condiciones de gobernabilidad que se ofrecen hoy día en materia de seguridad, en materia de inversión, en materia de reglas del juego, en materia de permisos, permisología, si quiere? Bueno, esa es Entonces, parte del fast track económico exacto. que se ha planteado. Entonces, esas son buenas noticias que eso vaya hacia esa línea. Entonces, yo esperaría que el actual oficialismo deje de echarle la culpa a todo, a quienes están al frente, y ellos ejecuten, si tienen un problema de ejecución brutal. Miren lo que está pasando todavía con la construcción en Valparaíso. Entonces, simplemente no basta con tener la voluntad de, sino que también hay que saber aplicarla. Y en eso yo creo que el primer año de este gobierno fue muy brutal, porque había una soberbia tal que pensaban que solo por el hecho de estar y hablar se podía. Entonces tuvieron que llamar a personas que tenían experiencia. Bienvenidas sean esas personas que tuvieron experiencia en los gobiernos A anteriores. propósito porque de ahora se gente puede con ejecutar experiencia, Osvaldo Andrade, ¿qué germen de búsqueda de lo que Jaime ha dicho, Constanza, en que reconocen que en cada sector hay gente que rema un poco para el otro lado y que es difícil así? Y cada uno trata de minimizarlo porque la mayoría quiere sacar esto adelante y tener
miradas comunes, creo que alguno de ustedes dos dijo, miradas comunes, aunque desde lugares distintos. ¿Ve algún germen de eso o lo ve lejos? No, yo veo gérmenes de eso, pero también veo dificultades, como son todas estas cosas. Esto es lo más parecido a la política. ¿Ve grises lo que hizo Constanza? Veo, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, creo que este llamado del presidente a las mesas de ambas cámaras para el fast-track en materia económica me parece que es un esfuerzo significativo en ese sentido. Y creo que el esfuerzo que se ha hecho en materia de seguridad, con el fast-track también, y lo que se ha aprobado, probablemente hay cosas que todavía están pendientes y habrá que discutirlas como corresponde, pero creo que también va en esa dirección. Y creo que hay que seguir haciendo ese esfuerzo. Yo en un programa anterior señalé que el presidente podría convocarnos a todos, no necesariamente, no me incluyo, digamos, pero convocar ahora, pero tiene que haber voluntad. ¿De quién? ¿De quién? Bueno, yo dije, en el oficial contesté de la peor manera, voluntad de todos, dije. Bueno, pero partamos por casa. ¿Usted ve en su sector voluntad de yo creo todos? que hay voluntad. Yo creo que en el oficialismo hay voluntad para eso por una razón, Un montón. por lo siguiente. ¿Sabe por qué? Porque, como bien se ha dicho aquí, el gobierno ha entendido que esto no es solo voluntarismo, sino que también tiene un grado de pragmatismo, porque gobernar significa a veces ceder en mucho. Mire el esfuerzo que se hizo a propósito de la ley corta de ISAPRE. Hay que ceder en muchas cosas para que las cosas resulten. Pero eso en una de esas todavía no resulta. Hay gente en su partido que arriesga con votar en contra mañana. Entonces confío que resulte, pero sí creo que tiene que haber voluntad en otros lados también. ¿Sabes lo que O sea, pasa? perdón, aquí se habla de la permisología, de los proyectos. Oiga, nos acabamos de enterar de una cosa gravísima que es la colusión a propósito del gas medicinal. Y eso, perdónenme, eso lo hacen empresarios, pues. ¿Ah? Entonces, cuando se dice que tiene que haber voluntad, también tiene que haber voluntad. Leía hoy día a alguien, un empresario de una familia importante, que decía, nosotros hemos creído en Chile, dándole una lección interesante a aquellos que no creían en Chile y se están llevando la pelota afuera, pues. Y respecto a la voluntad, también en un programa pasado, a propósito del que paguen más, yo di ejemplos de cómo la voluntad empresarial también tiene que ver con pagar más, pues. No solamente un tema del mercado. Porque si fuera solo por el mercado, tampoco habríamos resuelto lo de Huachipato. O sea, lo que le digo, hay señales. El punto que hay que... ¿Sabe cuál es el problema? Es que como no son necesariamente noticias, lo digo al revés, son noticias que se apagan a propósito de malas noticias. Entonces, ¿cuál es el punto? Un señor en un parlamento en que convengamos que hay 150 personajes en sí mismo, a un señor se le ocurrió una constitución constitucional. Y eso es la noticia, pues. Y la verdad, con toda franqueza, ¿qué importancia tiene? Cero. Catherine Martorell. Bueno, yo creo que Osvaldo es un gran representante de lo que era la concertación. Pero a mí no me lo digas, por favor. No, yo lo creo Fui muy crítico de la concertación. No te ¿Es un halago o es una agresión? Yo creo que para ella es un halago. ¿Para usted es un halago o una agresión? Yo lo estoy diciendo desde... No la quiero interrumpir. Pero de un segundo. ¿Para usted lo que le acaba de decir Catherine Martorell es un halago en este día? Yo creo que el error que cometimos nosotros, los que fuimos parte de los gobiernos, no solo la concertación, también de la nueva mayoría, reivindico también aquello, es que no tuvimos la capacidad de defender adecuadamente ese proceso. Y creo que ese fue un error nuestro, porque creo que le habría servido más al nuevo gobierno, del gobierno del compañero Boric, le habría servido más haber reivindicado nosotros ese esfuerzo y haberlo planteado como una experiencia interesante de conocer. Yo creo que ese proceso ha sido un proceso lento. Pero ¿en qué quiero yo reivindicar la concertación y efectivamente en un piropo? En el sentido de que había ¿Usted acuerdos. fue los de derecha que siempre fue un piropo sin la concertación o era No, una a agresión ver, en un momento? éramos adversarios. No, nunca ha sido, o sea, era como que a mí me dijera usted era de la Alianza por Chile, sí, todo el rato. O sea, no pasa. A mí lo que yo estoy diciendo es que hubo una época en que a pesar de ser adversarios políticos, los acuerdos se lograban. Y se lograron grandes cosas por Chile. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Pero ¿por qué voy a este Solo, punto? Catherine, agregarte una frase, que muchas de las cosas que logramos en la concertación y en los gobiernos fueron a pesar de la derecha. A pesar, y otras con la derecha. a pesar y con. Y otras con, ¿o no? A pesar y con. Ahora Y te ustedes diría, tenían la mayoría. En el primer No siempre. gobierno, No el siempre. presidente No siempre. Piñera fue igual, a pesar y con. Sí, los grandes cambios los Pero eso, tuvimos en para el que segundo vea. gobierno del Estamos presidente descubriendo Piñera. la pólvora, que en todos los gobiernos es a pesar y con. Sí. No, ¿O no? Es como la esencia de la una frase democracia, bonita. ¿no? Pero yo, ¿por qué quiero...? O sea, la mejor manera de defender el ejército fue terminar con los senadores designados del ejército, por ejemplo. Bueno, con la derecha.
con la derecha. Entonces, a propósito de los con y a pesar. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día? O sea, Osvaldo es un optimista, porque dice, mira, yo creo que aquí estamos todos por... Pero lo cierto es que hace un mes atrás teníamos diputados como el diputado Winter diciendo o llamando a la gente a salir a la calle para que se aprueben las reformas, desconociendo la necesidad de los acuerdos y mirando la fuerza de la calle y de las ideas y de avanzar sin transar como una fórmula. Y yo creo que ¿Dijo la eso el diferencia... diputado Winter, avanzar sin transar? No, eso lo digo yo, pero básicamente... Así lo interpretó usted. Así Un lo interpreté, puedo buscar la nota para que sea Fue el ministro exactamente Marcel lo también, que dijo que las masas o que dijo que la gente, los movimientos sociales... Los movimientos sociales tienen que salir, en fin. O sea, fue la constitución política que permite que la gente se organice. No, yo estoy hablando de lo que dice... No seamos ¿Pero es el gobierno el que tiene que caricaturescos. organizar las marchas? No. Pero Bueno, porque eso es lo que estaban proponiendo en ese momento, ¿no? es Y que después- no es así. Así lo dijo el PC. Y después tuvo que echarse para atrás. Pero no lo dijo después el gobierno. No, pero perdón. Bueno, o sea, ahora hay otro grupo que ya no es del gobierno. No, pero Es pero bien es interesante cierto. Y cómo después y rectificó. No Sí, y refiere se que echaron el para atrás, gobierno pero se han auto hecho también manifestaciones impositivas fuera de la moneda. Entonces, yo creo ahí es cuando eso ronda, digamos, la y lógica. negativos también de parte de la derecha. Y está bien, y así es la democracia. Es que yo estoy de acuerdo con las manifestaciones pacíficas, que es una diferencia que tenemos, ¿no? No tenemos esa diferencia, Sí, Jaime. yo creo no. que sí la tenemos. No la tenemos. Porque en el Estamos pasado... los dos de acuerdo con las manifestaciones pacíficas y condenamos la violencia. Los dos. Sí, no, sé, no, o sea, supongo que los dos, ¿cierto? O sea, No, yo lo estoy. Yo también lo estoy, No. entonces los Lo dos. ¿Están de importante acuerdo? es que a mí me tocó votarlo y me tocó ver cómo la gente de tu partido votó en contra, por ejemplo, de que se pusiera estar en contra de la violencia en los partidos políticos, por ejemplo. O como estuvieron a favor de el que baila pasa, estuvieron a favor, pero no volvamos a esa cuestión de nuevo porque... Es que entonces no volvamos, porque de nuevo empiezan las caricaturas Sí, y pero ahora están a favor porque votaron a favor. No, ¿Constanza? es que no ahora, es que siempre. No, es que sí. no, cambiaron es que de te lo opinión. digo siempre, Pero mira, porque yo... Espera, a ¿puedo ver, hacer pero un punto? la derecha es campeona para las manifestaciones no pacíficas en este país, pues, ¿Puedo Jaime. hacer un punto? Por Yo me- supuesto, todos por ese punto de Jaime, vista. muy corto. Pero yo me formé en el movimiento estudiantil. Parte de las críticas que a mí me llegaban como dirigente estudiantil era por condenar la violencia, por condenar a los encapuchados, porque esa jamás fue nuestra forma de organización. Entonces, que me digan, no, ahora está de acuerdo solo con la manifestación. No, siempre. Pero es que, Constanza, Desde después siempre. cambiaron Hecho el opinión. punto, Constanza. Yo lo vi. Yo también me formé en el movimiento estudiantil. Yo también fui presidente de la Federación de Estudiantes, solo que un poquito más viejo que ustedes, 5 años más viejo. Y vi cómo en el Congreso estuvieron en desacuerdo con que las personas que tiraban bombas Molotov fueran sancionadas como tal. Estuvieron en desacuerdo con eso durante el estallido. Y después cambiaron de opinión de nuevo. Qué bueno, porque la democracia es la antítesis de la manifestación violencia. No se puede. Es la forma en la que nos ponemos de acuerdo. Y quería tomar algo que había dicho... Es que se está tomando mucho porque le está, Sí, está hablando Catherine. pero- Le sí, pedimos está- la está justo mirando. porque esto es Era- dinámico. Era la trampa al mercado, ¿no? Porque la trampa al mercado es el delito que ocurre en la colusión, en donde yo espero que uno de los tipos termine en la cárcel por la gravedad de los hechos, así como también Guachipato, ¿no? Que también era una trampa al mercado hecha por otro, digamos, que no cree en el libre mercado. ¿A qué se refiere? China, por ejemplo, que hace trampa, digamos, con los productos para que compitan deslealmente con el resto de el acero chileno, en este caso. Catherine, Por eso el mercado Sí, no yo- resuelve esas cosas. Solo para terminar, en el Pero según fondo, mercado. también tengo aquí lo que decía el senador Núñez, que era en la misma línea, ¿no? Que el gobierno tiene que convocar la presión ciudadana para sacar adelante las reformas. Entonces, quizá yo en ese sentido lo que valoro, y que a propósito de lo que decía Constanza, de cómo mirar hacia adelante y no hacia atrás. Hacia atrás cercano, definitivamente no, pero hacia más atrás sí había política de acuerdos. Política que en su minuto tu sector, no el de Osvaldo, tu sector la rechazó bastante, como te digo, está este llamado que hace Winter también en su minuto, pero yo creo que todo eso hay que un poco dejarlo atrás. ¿Cuándo se referían a la cocina y todo eso? Cuando hablaban de la cocina Saldívar, política y respectivamente. toda esta superioridad moral un poco agotadora, yo creo que todo eso hoy día hay no que está en la política. si queremos dar un paso adelante, volvamos a los acuerdos, volvamos a ese punto. Obviamente, tanto en la derecha como en la izquierda van a haber algunos que nunca se van a convencer de eso. Y está bien, ocurre, es parte de. Pero creo que el camino es hacia allá porque si no, no avanzamos. Y perdón, y solo para cerrar. En materia de seguridad, los logros reales de este gobierno son gracias al apoyo de la derecha en el Congreso y está
bien. Está muy bien. ¿Alguien conoce en política algún progreso fundamental de una sociedad cualquiera que no sea con el concurso de más de un sector? O sea, avance... Bueno, las dictaduras. Sí, claro. Dije las democracias. Ah, perdón, no escucho. ¿Alguien conoce una democracia donde la condición sine qua non sea que avancen con acuerdos distintos sectores? Es la definición de la democracia también, ¿no? Por eso que es curioso que nos parezca como una... Lo interesante, Matías, es que esta reivindicación que se hace a la política y los acuerdos, que me parece sumamente razonable y que fue parte relevante de la transición, la encabezó el acuerdo entre el centro y la izquierda, no la derecha. Y es bueno acordarse de esas cosas porque, y es bueno la reivindicación que hace la derecha de esta política, de que ella efectivamente se hizo parte, pero quien protagonizó el proceso fue la centroizquierda. Pero sin la derecha no se concreta, es que es bueno reivindicarlo, ¿sabe por qué? Porque da la impresión como que o sea, nosotros hicimos una transición con el comandante en jefe a cargo, del dictador a cargo del comandante en jefe. Y el sector de la derecha respaldaba aquello. O sea, lo hicimos bien a contrapelo, para que hoy día no seamos todos santos, ¿no? Es fácil vestirse de santo. Quizás la primera acción de la democracia, algunos no se acuerdan porque son muy chicos aquí, pero la primera acción cuando se restauró la democracia fue un acuerdo de la UDI, ¿no es así? Un acuerdo para hacer la mesa del Senado, ¿se acuerdan? Cuando llegó Gabriel Valdés con la UDI, y eso parecía meses antes lo imposible. Para muchos quizás eso era ser traicionero. ¿Sabe por qué? Y aquí yo hago perdone que me vaya por otro lado. Y aquí yo hago una reivindicación a esto de la presión social legítima. Porque esas cosas que se hicieron, por supuesto que se hicieron desde los actores políticos, pero había una sociedad. Había un mundo que se sentía parte de la reivindicación democrática, que había participado en el plebiscito. Y ese mundo presionó socialmente. O sea, no había condiciones para volver atrás. El autogolpe de los militares, así ahora que estamos todos hablando bien de los militares, pero el autogolpe que se programó después del plebiscito fracasó por la presión de la sociedad. Si ese autogolpe estaba hecho, estaba diseñado con Pinochet. Entonces, no resultó Entonces, no hay que tenerle miedo a la movilización social pacífica, por supuesto. La huelga es un mecanismo de presión social y está establecido. Obvio, arreglado. Entonces, está arreglado, ¿ve usted? Y queremos mejorar la reglamentación. En el sector público, discúlpeme, Matías, que me entusiasmo con estos temas, un problema de la edad. En el sector público la huelga no está regulada. Y en Chile la aceptamos, pues. Todos los gobiernos. La movilización del sector público, o es mentira. Y fíjese, ahí está. Y gracias a eso se hacen los reajustes, pues. A ver, mire qué paradoja. ¿Alguien quiere agregar algo? Porque quiero cambiarlos de tema. Perdón. No, sí, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Sí, obviamente es la presión democrática y, por tanto, dentro de las reglas del Estado de Derecho, de la institucionalidad, la que permite que se avance en una serie de cuestiones. Mire cómo reaccionó la sociedad cuando Pinochet estaba preso, ¿se acuerda? Es a través del diálogo, es a través del acuerdo, que habían. es a través de la razón y no a través de la fuerza como se ha tratado de hacer en el pasado, en la dictadura, por supuesto, o también hace pocos años atrás cuando algunos intentaron romper la lógica democrática del país. La fuerza y la razón no siempre están en contradicción completa, no son excluyentes. Se puede ejercer fuerza con racionalidad. Y para eso tenemos Para eso tenemos las reglas de uso de la fuerza. Para eso se ¡Qué bandejera, Constanza! Porque los quiere llevar a la regla de uso de la fuerza, pero en particular a la justicia militar. A propósito de fantasmas también, porque todo está muy interconectado aquí. Jaime Belolio, ¿cómo deberá, a juicio de ustedes, suyo en particular, enfrentarse a este tema? ¿Es necesario? ¿Genera desconfianza? ¿Es la mejor solución? ¿Está toda la derecha detrás de esto? Creo que no, porque Nala Larraín la semana pasada, que Evópoli dijo que le parecía un error. Mariana Elwin, que hoy día es oposición, también dice que le parece un error volver a la justicia militar. ¿Cuál es su postura? A ver, yo creo que hay una desconfianza evidente. Por eso es que surge la justicia militar como el instrumento para que, por ejemplo, se puedan enjuiciar casos como los infantes de Marina en la Araucanía. Ha ocurrido, y aquí hay la división, o cuando se termina la justicia militar en los casos que tienen que ver con civiles, cuando se conoce con civiles, eso tiene muchas ventajas en términos internacionales, en términos de derechos humanos, de transparencia, etcétera, pero también tiene dos dificultades principales que yo creo que hay que reparar. La primera es el principio de especialidad.
los fiscales que hoy día les toca la justicia común no tienen especialidad, evidentemente, ¿No se en la puede justicia adquirir militar. como, Entonces, como lo adquieren, por ejemplo, en los tribunales de familia, medioambientales? ya, ¿No se puede adquirir? y ahí quiero ir. Y lo segundo tiene que ver también con una lógica de confianza al interior de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque la Fiscalía con Carabineros tienen que trabajar de la mano para la persecución del delito. Pero al mismo tiempo, después, lo que puede ocurrir, y ocurrió en el caso de Panguipulli, que es que el mismo fiscal de Panguipulli y el carabinero de Panguipulli, quien conocía toda la vida, después lo estaba acusando de homicida. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? En vez de abrirse hacia la justicia militar, que yo creo que sería un error en este caso, es que haya un principio de especialidad y, por tanto, que haya una fiscalía especializada en materias de justicia militar. Y segundo, que los fiscales que conozcan los casos en donde hay, por ejemplo, policía o carabinero, o en este caso, bueno, la Fuerza Armada es distinto, que no sea exactamente del mismo lugar, para que se genere una buena relación institucional y no una relación contradictoria Ya, institucional. pero es contrario a la Entonces, justicia militar para estos casos. a mí me parece que la discusión de las reglas de uso de fuerza pareciera que están en mundos distintos, que unos creen que se están haciendo solamente manifestaciones buena onda en la Alameda y otros creen que solamente la están haciendo para estados de excepción en la Araucanía, donde han asesinado carabineros. Entonces, si hacemos reglas de la fuerza pensando en las dos cosas es imposible, salvo que hagamos dos distintas. Entonces, mi punto es el siguiente. Que un minutito los cuatro tienen que hablar sobre ese Sí, tema. dada la gigantesca desconfianza que existe, yo creo que es mejor avanzar en las dos cosas que yo he hecho, que he mencionado Más que acá, sea justicia militar. más que avanzar a la justicia militar sin reforma como está hoy día. Constanza Schoenhout, nos queda súper poco, les Sorry. pido No, disculpas. muy breve. Yo creo que tenemos que seguir la tendencia mundial que es hacia el camino a la extinción de la justicia militar para tiempos de paz. O sea, si uno mira la experiencia internacional, tenemos muchos países que abolieron sus códigos militares y que eso solo sirve para momentos de guerra. Y mientras no, para eso está la justicia ordinaria, donde yo creo que hay que poner el foco es en fortalecer la justicia ordinaria, fortalecer la persecución, fortalecer la inteligencia, modernizar y actualizar a nuestras policías, y para eso, por ejemplo, las reglas de uso de la fuerza son formas no solo de cuidar a la ciudadanía, también de cuidar a los funcionarios y de legitimar a la institucionalidad. Pues si todos sabemos cómo se actúa bien y cómo se actúa mal frente a algo, entonces todos podemos movernos con podemos vivir la democracia plenamente y podemos, sobre todo, y en esto no hay diferencias, en cuidar que los funcionarios policiales que tienen que hacer su tarea lo hagan bien, al tiempo que resguardamos también los derechos de toda la ciudadanía en su conjunto. Katy. A ver, yo no había escuchado la propuesta de Jaime, me parece interesante. Creo que pueden existir puntos medios, pero... ¿También le parece un error que se lleve No. a la justicia militar? No. Usted da la No. partidaria. Sí. ¿Por qué? Porque me parece que estamos frente a situaciones excepcionales, ¿ya? Estamos hablando de excepciones a la constitucionalidad, no estamos hablando de una situación habitual. Segundo, creo que hay un conocimiento técnico que es demasiado importante. Creo que la justicia militar hoy día también tiene instancias como la Corte Marcial, que está integrada por ministros de la Corte de Apelaciones, y además la última instancia es la Corte Suprema. Y creo que cuando hemos visto que existen las reglas de uso de la fuerza desde antes en el Código de Justicia Militar y no han sido utilizadas por los tribunales, por el Ministerio Público, también habla de la falta de especialidad que existe, y creo que eso podría ser un aporte. Sin embargo, no me cierro a otras alternativas como las que planteaba Jaime, pero creo que así como está, no, falta darle especialidad al tema. ¿Osvaldo? No hay nada peor que legislar desde la desconfianza. O sea, si uno quiere que salgan mal las leyes, que la haga sobre la base de un espíritu de desconfianza. Costó mucho en Chile para que transformáramos el sistema de persecución criminal de un sistema como el que tenía antes. A mí me tocó conocerlo como en mis primeros años de ejercicio de la profesión. Era atroz. Y llegamos a un sistema garantista que es bastante más garantista el sistema actual que incluso el sistema de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo encuentro que este es un balazo al revés. Se opera desde la desconfianza para proteger, en teoría, a aquellos que se sienten desvalidos por una justicia que es particularmente garantista, como el Ministerio Público, y se los lleva a un procedimiento que es todo lo contrario, que es tan inquisidor como el que teníamos antes. Y solamente un detalle. Si es por desconfianza, ¿ustedes se acuerdan de la actuación del fiscal Torres? ¿Ah? Vamos, corte mejor. ¿Y se imagina usted que el fraude de Carabineros haya sido pesquisado por la justicia militar? Por eso hablamos de situaciones excepcionales. Por eso Es domingo. Dejemos la desconfianza al lado. Osvaldo Andrade. Esa desconfianza para los dos fantasmas lados. después. Osvaldo Andrade, muchísimas gracias. Constanza Schoenhout, Catherine y Jaime, muchísimas gracias también por estar aquí Gracias a usted. este domingo en la mañana. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta estará con nosotros aquí el superintendente de ISAPRES. Estará aquí el día en que tiene que
que la Corte Suprema da para que empiece a regir en los fallos, para que se haga un cumplimiento de los fallos. ¿Qué significa eso para la gente? ¿Qué ocurre mañana con su ISAPRE, con su plan, con FONASA? Vamos, si volvemos, espérenos. Entrevistas en Estado Nacional. Bueno, hoy día domingo vence el plazo de la última prórroga, ¿cierto?, determinada por la Corte Suprema para el cumplimiento del famoso fallo de los factores, de la tabla de factores. Y mañana tenemos esta votación, día clave, para que se apruebe o se rechace la ley corta ISAPRES, que pretende, ¿cierto?, ser una aplicación de este fallo. Estamos para contestar todas las preguntas de la gente que hoy día se está preguntando ¿qué va a pasar con mi ISAPRES? ¿Me va a subir el plan? ¿Cuánto me va a subir? ¿Voy a tener que pagar yo la deuda básicamente que las ISAPRES me tienen, etcétera? Está con nosotros el superintendente Víctor Torres, superintendente de Salud. Víctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Víctor, nuevamente por estar aquí. A ver, partamos por algo que lo vimos en los diarios de hoy. En la tercera, la ministra Jimena Aguilera, la ministra de Salud, dice que el presidente no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras privadas. Se subentienden varias cosas allí. Una de ellas, por ejemplo, es, ¿no hay acaso un reconocimiento de que el presidente intervino dentro de sus facultades para evitar un perdonazo? ¿Y que la ley corta es un perdonazo a las ISAPRES? O sea, el presidente ya en su cuenta pública del año pasado fue bastante enfático en decir aquí no habrá perdonazo, pero no es aceptable que las ISAPRES caigan, entendiendo el efecto que dicha caída tiene sobre las personas y sobre la continuidad de atención, más el efecto que podría tener sobre los prestadores. O sea, lo que el presidente, uno puede traducir de aquello, es decir, vamos a cumplir con el fallo y vamos a actuar con responsabilidad, entendiendo todo lo que está en juego. Y eso ya lo dijo, obviamente, desde el año pasado y trabajamos, obviamente, en dicha línea durante todo este tiempo. O sea, se consignó el peligro que era que caigan las ISAPRES. O sea, se legisla pensando en, de alguna manera, salvar a un sector por lo que ello implica y no necesariamente al sector, solo al sector. O sea, efectivamente, siempre lo dijimos que nuestra preocupación son las personas del sistema privado de salud, la continuidad de atenciones, pero también las personas del sistema público. Pero también subyace esa pregunta. Uno pudiera entender que si no se legislaba, no solamente, o sea, que si no se legislaba, iban a caer algunas ISAPRES. Indudablemente, yo lo dije el día 1, ¿no? De por qué se presenta el proyecto de ley, porque la dimensión del problema es tal que si no se legisla solo por la vía administrativa, el efecto iba a ser importante y podría generar, obviamente, una caída en cadena. Y de ahí que el gobierno decide presentar el proyecto de ley y luego se ha avanzado durante todo este tiempo, ya un año de discusión en el Parlamento. Deje claro los riesgos, entonces, si no se aprueba mañana, pero en fin. Exactamente, eso lo quiero preguntar yo, porque la ministra también dice que mañana es una gran prueba, ¿cierto?, lo que pase en el Congreso. ¿Usted cree que la ley corta pasa la valla del Congreso mañana, que va a ser aprobada? Mire, yo entiendo las discrepancias que puedan existir y el debate acalorado que siempre lleva este tipo de discusiones. No obstante eso, también yo debo decir que el Congreso ha actuado en su gran mayoría con mucha responsabilidad. Lo hicieron las dos cámaras, tanto en las comisiones como también en el plenario. Lo hicieron también en la ley de reajuste cuando votamos el adelantamiento de la adecuación de precio base de este año. Por lo tanto, yo creo que sí, que el Parlamento va a actuar con dicha responsabilidad. Ya, pero usted cree, dice, usted espera probablemente, Evidente, porque no tengo se la necesitan certeza, 26 votos en el Senado, 78 en la Cámara de Diputados. Y hay parlamentarios del propio oficialismo que han dicho que no les acomoda la ley porque dicen que la nueva fórmula es a costa del bolsillo de los usuarios. Un ejemplo de ese descontento, ¿cierto?, es el senador Juan Luis Castro, que estuvo también en Estado Nacional el jueves en la noche, diciendo que él estaba en reflexión, que no tenía claro cómo iba a votar mañana. Entonces, ¿esa seguridad que usted tiene es real o es una esperanza de que sea aprobada? Uno nunca tiene el 100% certeza de lo que va a ocurrir. Si yo tuviera esa bolita de cristal, no estaría hoy día sentado acá, habrían sido otras mis decisiones. No. La verdad es que claro, el Congreso tiene la potestad de poder debatirlo, pero yo tengo la convicción de que, así como ha actuado durante todo este debate, con todos los conflictos que ha habido, incluso con algunos mensajes bien grandilocuentes, ¿ya? Evidentemente que al final del día,
Yo digo grandilocuente porque tienen un eco, digamos, bastante amplio, ¿no? Ni siquiera estoy siendo despectivo con ellos. ¿Se refiere al senador Juan Luis Castro? No, si es que esto no termina y empieza en el senador Juan Luis Castro. Esto tiene, digamos, un recorrido en ambas cámaras y siempre genera, digamos, un debate muy fuerte, ¿no? Este tipo de temas. Por lo tanto, eso puede ocurrir el día de mañana, de todas maneras. Sin embargo, insisto, la gran mayoría de los parlamentarios hasta el momento han demostrado efectivamente el sentido de responsabilidad que implica haber llegado hasta el punto de lo que hemos logrado al día de hoy, que no es fácil. Tiene dificultades técnicas y tiene dificultades políticas que son relevantes, ¿no? Sin embargo, el efecto de lo que finalmente ocurra mañana lo van a sufrir fundamentalmente las personas. Por lo tanto, yo sigo creyendo que el Congreso finalmente siempre va a terminar anteponiendo aquello, ¿no? Bueno, usted como superintendente es el responsable de hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Esto a través de sus circulares, usted es la autoridad en la materia. ¿Qué va a hacer en consecuencia si no se aprueba la ley corta como salió de la comisión mixta? ¿Tiene listo un plan B? O sea, no hay más plan B que se cumpla el fallo. O sea, aquí es bien claro, ¿no? El gobierno ha... Son distintos los escenarios si se aprueba o no se Matías, aprueba, ¿no? es que yo lo tengo más claro que nadie. Por algo se pidió al gobierno en su momento que se presentara este proyecto de ley. Y por la misma razón el gobierno, asumiendo la responsabilidad que ello implica, lo presenta, ¿no? Y llevamos un año en esta discusión. Pero ¿por qué no vamos a la práctica? Vamos a poner escenarios, porque la gente nos pregunta incluso a nosotros, que no somos expertos, y no le dice, pucha, me encantaría contestarle, pero vamos a invitar al superintendente. Ya, escenario, usted nos dice, es que no me pongo... Sí, es que hay que ponerse usted como autoridad. Sí, obvio. Escenario A. No se aprueba mañana, por X razones, porque en fin, no se aprueba. ¿Qué pasa a partir de mañana? Lo que ya dijo en su momento el ministro Elizalde, desde mañana nosotros empezamos a cumplir el fallo. ¿Qué significa eso? Y eso significa que una vez que el Congreso vota, partimos emitiendo la primera circular de varias, ¿no? Esta sentencia no se va a cumplir solo con una circular, sino con varias que van a ir instruyendo las distintas etapas que involucra tanto la sentencia como ¿Usted ya eventualmente... tiene esas circulares? Por supuesto. Ya, ¿qué dice la primera circular? O sea, la primera circular se refiere... En el escenario de que no se apruebe. Que... No, es que en ambos escenarios la circular va, ¿no? Y la circular, ¿por qué? Porque lo que establece en definitiva el cumplimiento de lo central de la sentencia, o lo principal de la sentencia, que es la aplicación de la tabla única de factores, ¿ya? Después de la aplicación de la tabla única de factores vienen todos los efectos que significaron tener que presentar el proyecto de ley. Por eso que esta parte la podemos publicar, digamos, el día de mañana. Lo vamos a hacer después de que el Congreso sancione el proyecto de ley por una razón también de diferencia con el Parlamento. Si se votó en contra, quiero volver al ejercicio. ¿Qué empieza a pasar con las ISAPRES? Si se vota en contra, vamos a foja cero, ¿no? Ya. Como se dice. Y por lo tanto, vamos a tener que ir cumpliendo con las circulares respectivas para, primero, que se aplique la tabla única de factores. Segundo, para que se calcule la deuda al tenor literal del fallo, tal como lo hemos dicho. Tercero, para que busquemos una fórmula de pago, que nunca van a ser los 13 años convenidos por el Parlamento. Pero además de eso, va a empezar a generarse un problema sobre el cumplimiento de los indicadores de patrimonio, de liquidez, la exigencia de garantía respecto de esta deuda, el efecto que va a tener sobre el patrimonio mínimo. Yo creo que hay que ir parando, porque dijo un montón de cosas que pasan Es que son todas las cosas de las que se hace cargo el proyecto de ley. Ya, claro, pero en ese escenario, estamos en el escenario de que no se aprueba la ley mañana, ¿ya? Después vamos a ir al otro escenario, ¿cierto? sí, Para responder las preguntas de la gente, sobre todo. ¿Qué le puede usted, en ese escenario, qué le puede decir usted a las miles de personas que están en tratamientos complejos y que hoy están en ISAPRES? ¿Hay un plan de contingencia para ellas? Es que en ese caso no le corresponde a la superintendencia más que hacer cumplir la sentencia. Y en ese sentido, por eso que es tan relevante este proyecto de ley, ¿no? ¿Estas personas se podrían quedar sin cobertura de sus tratamientos? Efectivamente, estas personas podrían sufrir, no necesariamente va a ser así, pero se ven en un riesgo mayor de que eso suceda, de todas maneras. O sea, esa es la responsabilidad a la que nosotros estamos, digamos, apelando en el Congreso. ¿Ya? Esa es la responsabilidad que asumió el gobierno. Es el compromiso, ¿ya? Más allá de lo que uno pueda pensar de cómo se debe resolver la situación de fondo estructural del sistema, ¿ya? ¿Cuál es el problema actual y por qué razón tenemos que entonces evitar que eso ocurra? ¿Cuántas de las, usted dice, hay algunas que pueden caer en insolvencia, me parece? ¿Cuántas de esas ISAPRES están con bandera amarilla?
¿Cuántas personas en tratamiento, en curso, si es que se da el escenario de que no se apruebe, mañana tendrían que entrar a preocuparse por su salud? No, mañana no, porque no va a ser inmediato. O sea, evidentemente, mira, cuando empiezan a caer en insolvencia, el proceso es de 6 meses para que ellos puedan resolver la situación de insolvencia, ¿ya? Luego de eso, si es que no lo resuelven, entra un administrador provisional que intenta resolverlo, y de no ser así, ya pasamos a la etapa de liquidación. Eso significa que se tiene que vender o licitar la cartera y finalmente se cierra el registro. Todo eso puede llegar a tomar prácticamente 10 meses o 12 meses, ¿no? No obstante eso, los efectos anteriores a que cierre una ISAPRE también los empieza a sufrir la gente. Más que por cobertura, por oportunidad o acceso. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder pagar vía convenio. Habitualmente se cierran los convenios entre los prestadores y la ISAPRE. Por lo tanto, la gente va a terminar pagando en efectivo para después pedir su reembolso, por ejemplo, ¿no? Si es que pueden pagar. Si es que pueden. O si eventualmente cae una ISAPRE, ¿ya? ¿Qué pasa con la gente que está en el GES? Tiene que volver, digamos, a retrotraerse respecto de la etapa inicial, si es que cae, por ejemplo, una ISAPRE a FONASA, que es parte de las cosas que corrigen el proyecto de ley. Menciono todo esto porque no es por un ánimo de alarmar, es porque todas estas cosas que estamos mencionando se previenen precisamente en este proyecto de ley y se hace cargo, por lo tanto, de ello. Vamos al escenario de que se aprueba la ley. Perdón, es que todavía en el escenario, me quedo dando vuelta. Si es que no se aprueba, bueno, hay que dar cumplimiento al fallo y tienen que pagar la ISAPRE. Y no va a ser en 13 años, como dice el proyecto. ¿En cuánto tiempo plantea la superintendencia que las ISAPRES tienen que pagarle lo cobrado en exceso? Mire, nosotros lo que hemos logrado hacer administrativamente es mes por mes. O sea, si hay 48 meses, estoy diciendo cualquier cifra de deuda, bueno, serán 48 meses el pago. Ya no estamos hablando de 13, pero tampoco estamos hablando de todas las otras alternativas. Bono de deuda o, por ejemplo, el pronto pago, que involucraba una negociación con una tasa de descuento. Sí, pero hay que quebrar todas. Ahí no quebran solo las que están mal. La gran mayoría podrían eventualmente caer en insolvencia. ¿En cuánto tiempo? En poco tiempo. Si es que no se aprueba la ley. Sí. Y tienen que pagar la deuda, como usted dice, mes a mes. Claro, tendrían que pagarla mes por mes. Claro. Mes por mes, o sea, los 1.580 millones de dólares, porque ahí iríamos al cálculo original, ¿cierto?, que usted hizo, tendrían que empezar a devolverlo mes a mes, esos 1.580 millones. 48 meses en 48 meses, 36 meses en 36 meses. Depende de cuántos meses logremos completar, digamos, de deuda cuando se pare la contabilidad de la misma. ¿Cuándo se para la contabilidad de la deuda? En el momento en que se aplica la tabla única factoría. Y vuelvo a decir, en ese escenario, que no se prevé la ley mañana, pasan las cosas con las personas que usted ya planteó, los que están en tratamiento, pero también a las ISAPRES entran en un riesgo gravísimo todo el sistema de ISAPRES. ¿Y eso sería en qué plazo? Si es que usted empieza a cobrarles la deuda como estima que la Corte Suprema pide que lo hagan. No, obviamente no es de un día para otro, pero sí es un efecto que va generándose. ¿Cuánto tiempo? Como en dominó. Eso lo que yo he hablado del efecto en dominó o un tren de caídas, ¿no? Que finalmente puede significar que en un par de meses tengamos un problema importante. Entonces, yo cuando hablo de la responsabilidad... Vamos a entrar al plan B, o sea, al escenario otro. Es que, de verdad, yo entiendo lo que tú me estás preguntando. Es la dimensión del problema que se nos genera si es que no se aprueba la ley. Y tratando de no ser catastrofista, también en el ánimo de responsabilidad, hay que decir que el escenario es complejo si es que no se aprueba la ley, ¿ya? En toda su magnitud. Y eso hay que tenerlo súper en claro al momento de la toma de decisiones. Por lo tanto, es relevante que se apruebe el proyecto de ley, por supuesto que lo es, incluso con algunos elementos que pudieran no gustarnos, ¿no? A muchos de nosotros, por la concepción que tenemos, pero en el ámbito o cuando uno llega finalmente a tener que concordar cosas para que se logre también un número, que es el quórum que requiere el proyecto, evidentemente uno tiene que ir aceptando algunas concesiones de lado y lado, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esas concesiones. Si se aprueba la ley corta, como está en este momento, habrá un alza importante de los planes de salud, del precio de los planes. ¿Tiene sentido no haber bajado la deuda general, los 1.400 que estarían en 1.250 más o menos con la aplicación del 7%? ¿Tiene sentido no haber bajado ese número, esa deuda general, para no aparecer salvando a las ISAPRES, si en esta solución igual subirán los planes de los afiliados? O sea, finalmente, a los que son afiliados les van a subir los planes para pagar la deuda que las ISAPRES tienen con ellos. ¿No es un contrasentido? Bajar la deuda era perdonazo, subir los planes es salvataje. Si nosotros nos centramos en el debate
digamos, de ese tipo de categoría, estamos perdidos, ¿no? Porque evidentemente es un zapato chino que muchos me miran con gracia cuando lo dicen. Ya, pero es real que... A usted le dicen... Sí, políticamente- no, obvio, que le dicen el no Chino sé, Torres. nunca he entendido por qué, No pero... sabemos por qué, pero bueno. Bueno, pero eso es lo que ocurría. Había dos posibilidades. Evidente. Estaba la posibilidad de recalcular esa deuda, que usted en algún minuto fijó en 1.400 millones. Lo hizo el comité de expertos, ¿cierto?, que asesoró al Senado, lo hizo la FEN, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que calculó en 700 millones más o menos la mitad de la deuda. Y acá se optó, para no aparecer salvando a las ISAPRES, por mantener ese monto. Pero el costo de eso era que la opción fue que van a subir los planes. Entonces, los afiliados al final van a tener que pagar ellos la deuda que las ISAPRES tienen Con ellos mismos. Ya. Mira, lo primero... ¿Es así o no es así? No, no A es ver, tan ¿por qué así. no? Primero porque el alza de la prima iba a ocurrir sí o sí con o sin deuda. Usted podría haber llevado la deuda a cero y había que subir igual los planes. ¿Por qué? Porque resulta que el efecto, tanto de la sentencia del GES, sumada al efecto de la aplicación de la tabla única de factores, nos iba a llevar a un déficit promedio del sistema de 20% menos de ingresos permanentes. Claro. Por eso nosotros siempre dijimos que el problema mayor, más que la deuda, que fue donde se concentró la discusión, era el flujo futuro. Claro. ¿Cómo se resuelve el flujo futuro en una industria que tiene solamente la posibilidad de tener ingresos por la vía de las cotizaciones y evidentemente por los aumentos de capital? Pero nadie va a aumentar capital eternamente, lo puede hacer para una coyuntura particular, ¿no? Segundo, la disminución de la deuda que siempre se planteó, la dificultad que tenía, y siempre lo dijimos, más que entrar a esta discusión de perdonazo salvataje, era el cumplimiento de la sentencia. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre deuda baja o alza de la prima, se nos olvida que hay un contexto en el que estamos conversando, y el contexto son las sentencias. Claramente las sentencias que dicen que tiene que aplicar a todos los contratos, la ISAPRE respectiva, la tabla única de factores, aquellos contratos que tienen tablas antiguas. Si de esto resultase, déjame terminar solo con la idea, Connie, si esto resultase un alza, el precio se mantiene, si esto resultase una baja, el precio se disminuye. Eso genera el desequilibrio primero, ¿ya? Pero además, esa diferencia cobrada en exceso para cada persona tiene que ser restituida. Por lo tanto, el cálculo tenía que ser contrato a contrato para saber cuánto era aquello que se le había cobrado en exceso. Es más, no podía entonces tú bajarle 10 pesos a una persona y después no restituirle esos 10 pesos cobrados en exceso. No tiene sentido que no sea en espejo, porque efectivamente lo que se bajó fue lo que se cobró en exceso. Ya, No sé si me dicho, explico. sí, se explica, y dicho esto, hay quienes sostienen que, claro, que había un error en el fallo porque hay gente que se le cobró de más, pero hay gente que se lo cobró de menos y no permitía, digamos, ahí también hacer La un ajuste. restitución, La pero restitución, no podemos cambiar la Ok, y sentencia. eso ya está, como, digamos, ya está ¿A hecho. usted le parece buena esa sentencia? Es que yo no puedo opinar sobre la Pero sentencia, pone una cara de como diciendo, bueno, esa es la Sí, sentencia. pero Pero estamos es que de acuerdo no- que ahí hay una... Porque los sistemas de seguro funcionan con mutualización. Sí, pero la ISAPRE funciona con una mutualización muy residual. Pero eso es respecto del riesgo, no respecto de las deudas. ¿Ah? La Ya. mutualización de deuda no es lo mismo que la mutualización del Pero riesgo. vamos al punto, porque eso ya está todo, más o menos ya está zanjado, ¿cierto? Pero ¿cuánto le van a subir? ¿Tienen el cálculo de cuánto le va a subir el precio a los afiliados con la ley corta aprobada? Mira, ¿Y a quiénes les va a subir? va a depender mucho de las ISAPRES. ¿Por qué? Porque el plan de pago lo tienen que armar las ISAPRES. Por lo tanto, ellos van a tener que decir, vamos a contener costos, ¿ya? No sé, disminuyendo nuestros gastos de administración y venta. Hay ISAPRES que ya hicieron plan de Perfecto, contención de costos. pero hay otras que no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ninguna hoy día tiene una fuerte comercialización de planes paquetizados. Que hoy día este proyecto de ley va a permitir que las ISAPRES puedan comercializar planes con PAD o planes con GRE, como lo está haciendo hoy día FONASA. De tal manera que negocien un precio conocido con sus prestadores, porque el mayor alza de este año, Connie, no fueron las licencias médicas. La variación de licencias médicas este año, ya para el cálculo del ICSA este año, fue negativo el valor. El mayor costo fue por el alza, digamos, de los gastos en prestaciones. Y ahí hay un tema, la frecuencia de uso, pero también los precios. Ya, pero digamos, superado eso, ¿hay algún cálculo? ¿De qué magnitud ¿De estamos qué magnitud hablando? estamos hablando? Mire. Porque hay una prima extraordinaria que le permite subir hasta el 10%. Eso es la base. Eso es la base, ¿cierto? Después está también la posibilidad, ¿cierto?, que el reajuste a través del índice de precios que se llama el ICSA, etcétera. Hay una serie de posibilidades
que se le dan esta ley a las ISAPRES para que suban los precios. Entonces, ¿tiene algún cálculo la superintendencia? Porque me imagino que lo tienen. Porque si no, estamos aprobando una ley que no tenemos idea las consecuencias que le va a traer a la gente. Estamos claros, nosotros tenemos cálculos que se han hecho respecto a la prima, pero usted comprenderá que yo no voy a decir aquí cuál es la prima para que después la ISAPRES me vayan a decir, oiga, usted dijo esta prima y esta va a ser la que vamos a cobrar. No, lo tenemos respecto del cálculo, ¿no?, que nos permitió poder llegar a un techo, porque eso es relevante desde el punto de vista de cuánto tú le traspasas de alza a las personas. Hay planes que van a quedar por debajo de lo que pagaban en julio del 2023. Sí. Hay planes que van a quedar en el mismo precio y hay otros que van a subir. Aquellos que van a subir no van a poder subir más de un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted pagaba 100 UF, por decirlo así, en julio del 2023, ¿ya?, y su prima, por ejemplo, es de 5 UF, estamos diciendo cualquier número, no es así, pero ya. ¿Cuánto tendría que pagar entonces por cada uno de sus beneficiarios? 5 UF, son 15 UF más, ¿ya? Sin embargo, como existe un techo, usted no va a pagar 115 UF, sino que va a pagar 110 UF. Estamos hablando, insisto, no son los números reales porque serían cifras brutales, ¿ya? No es tan así. Pero claramente el techo es lo que nos va a permitir también de alguna forma. Y lo otro, la modificación que se hace en la Cámara de Diputados respecto del alza aprobada en el Senado. Porque el alza aprobada en el Senado era un alza al precio base. Todos los años el precio base sufre un alza, por lo tanto íbamos a tener un alza exponencial sobre esa cifra. Si yo le subía 10 UF el precio base, todos los años esas 10 UF iban a sufrir un reajuste. En cambio, la prima, tú la colocas y se mantiene en el tiempo tal cual. Superintendente, sea cual sea el escenario, FONASA se va a ver muy impactado. Uno, si es el escenario más lo que usted dice, que no se apruebe la ley, que podría incluso caer todo el sistema de ISAPRES. Lo ha dicho usted recién. Podría caer todo el sistema de ISAPRES. Lo dijo usted. ¿Le gusta sacar titulares? No, pero si lo dijo usted, es cosa de revisar el video de Yo he dicho entrevista. Sí, podría ser. En ese caso, si pasan las 2,3 millones de personas que hoy día están en ISAPRES, 2,7. FONASA está preparado para recibir a toda esa gente. Y si se da el escenario positivo en que se apruebe la ley corta, hay algunos más sanos que dicen, oiga, me sube tanto el plan que no me conviene, esto es muy caro para mí. Me voy yo a FONASA también, los más jóvenes y sanos. ¿Está preparado en uno u otro escenario FONASA para recibir a más gente? Cuando hay 2 millones de personas en listas de espera. Dos cosas. Evidentemente que FONASA, con este proyecto de ley, primero queda en mejores condiciones. Yo diría que lo que se ha hecho de manera integral en este proyecto de ley no solamente hacerse cargo del problema de la ISAPRES, sino que evidentemente ver cómo se le otorgan herramientas a FONASA, primero para ya hacerse cargo del 1 millón de personas que han llegado. 600.000 del sistema privado, más 400.000 que han estado ingresando según las cifras que entregó el director nacional de FONASA. Ya en sí mismo eso significaba la necesidad de poder mejorar el FONASA. Y se crea esta modalidad de cobertura complementaria, que créanme es realmente una muy buena noticia para el 85% de la población. Aquí estamos hablando, en este proyecto de ley, en este mismo proyecto de ley, un beneficio que pueden tener el 85%. Y eso claramente dejaría en mejores condiciones al FONASA. Pero nosotros no queremos ni buscamos que eso suceda. Por esa razón se toman todas estas medidas. Y es más, hay otra medida que se tomó a propósito de la salida que tuvo gente desde el sector privado. ¿Cuál fue? Haber distanciado la adecuación precio base 2025 para que no se ejecute en junio, sino que se ejecute en septiembre. ¿Por qué? Porque el 2022 las alzas fueron todas el mismo mes. Y eso significó una gran salida de personas. Solo para terminar, superintendente, Perdone, hay quienes sostienen... le ocupé todo su tiempo. No, tiene razón, pero el tiempo vuela. Pero hay quienes sostienen que con el alza de planes que va a producirse, sí o sí, más allá de cuál sea el valor que usted dice, hay gente mucha gente primero, como dice Matías, que se va a producir una migración y una migración masiva hacia FONASA y que van a quedar prisioneros de alguna manera de las ISAPRES, la gente que tiene tratamientos crónicos que no se puede cambiar, que tiene tratamientos en curso, que es más enferma, los adultos mayores con preexistencias también, que no se pueden tampoco cambiar, y por lo tanto el sistema finalmente igual va a caer en algún minuto en crisis, igual va a terminar quebrando, o si no se va a terminar convirtiendo en un seguro para los más ricos, porque va a ser impagable. ¿Usted está consciente de eso? Yo estoy consciente de muchas cosas. Tal es el punto que el proyecto de ley en su artículo 11 transitorio establece la obligación al presidente de la República de presentar un proyecto de ley en octubre de este año, ¿ya? ¿Por qué lo digo?
porque todo lo que usted ha mencionado más bien no traduce la solución de este problema en este proyecto de ley, sino una situación estructural que requiere, por lo tanto, un proyecto de ley más digamos, estructural. O sea, la ley corta no es la solución Pero si no es a la estructural. crisis de las ISAPRES. No. Yo solo recuerdo que cuando partimos esta discusión nos dijeron que queríamos dejar caer las ISAPRES para hacer una reforma. Y nosotros, y la misma ministra lo dijo claramente, esto va por cuerdas separadas. Hay quienes tienen que es una forma paulatina de dejar caer a las ISAPRES, esta ley corta. Bueno, y eso va en el ámbito ya de las interpretaciones, pero créame que yo dije, la dificultad política y técnica nos llevó a este acuerdo que va a permitir que el sistema pueda estabilizarse y nos permita discutir además una reforma en octubre, que es una petición que hizo el Congreso y que el presidente mismo va a cumplir a propósito de este artículo que viene en este proyecto de ley, y ahí evidentemente hay que hacerse cargo de todas las situaciones estructurales. Víctor Torres, Superintendente de Salud, muchas gracias por estar con nosotros Gracias esta mañana Tan poco aquí tiempo, tanto. No se preocupe. en Gracias a usted. Estado Nacional. Te pillé. Sí, Te pillé. Seguridad preventiva para su empresa. Te pillé vigila en tiempo real. Si ven un delincuente, disuaden por parlantes. Y dan aviso a Carabineros. Te pillé es tecnología antidelincuencia para su empresa. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Te pillé. Pausa y volvemos. Tenemos un debate sobre este tema. Seguimos con dos diputados, el diputado Ramírez y el diputado Vinter. Espérenos un momentito. ¿Cómo votarán mañana? De niña aprendí que no crecería de un día para otro. Por favor. Estoy en reflexión, para serle sincero. No sabe si va a votar. Usted ni siquiera tiene decidido su voto. Estoy en reflexión porque las cosas son delicadas, hay un equilibrio. Yo aquí les he comentado las cosas que yo veo muy positivas, otras que no. Tengo que conversar con el Comité Socialista, en fin, en el mundo de la centroizquierda, con el oficialismo. Tenemos 4 o 5 días por delante, así que tenemos que hablarlo con más profundidad. Que aquí hubo un fracaso de toda la clase política y llegamos a este escenario terminal en un momento dramático, con una crisis financiera enorme del sistema de ISAPRES, con culpas que no se asumieron de ellos y con culpas que no se han asumido en el sistema político. Y creo que en ese cuadro, que no quiero llorar sobre la leche derramada, tenemos que asumirlo como una realidad, pero para enfrentarlo y resolverlo, porque no sacamos nada con llorar sobre esto. Esta ley corta, a mi juicio, se queda corta, para serle bien sincero. Debate en Estado Nacional. Ese era el voto en suspenso del senador Juan Luis Castro, ¿cierto?, del Partido Socialista, que se declaró el jueves en la noche en Estado Nacional Prime en reflexión acerca de cómo va a votar mañana. Estamos con dos diputados que mañana van a tener que votar, ¿cierto?, el informe de la comisión mixta. Vamos a ver cómo van a votar. Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, Gonzalo Vinter, diputado de de Frente Amplio. Tengo que decir ahora, ¿cierto? Ya no digo. No sé si está totalmente tramitado el decreto, pero sí, Frente Amplio. Pero Frente Amplio, ya tenemos que siempre estuvo bien dicho y ahora está especialmente bien. Especialmente bien dicho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy bien, Connie. ¿Ustedes también están en reflexión como el senador Castro o tienen decidido su voto mañana en el Congreso? Yo tengo decidido mi voto mañana en el Congreso. Nosotros vamos a votar a favor del informe de la comisión mixta. El senador Castro tiene razón cuando dice que aquí hubo culpas de las ISAPRES que no fueron asumidos y también del sistema político que no han sido asumidas. Pero la verdad es que votar en contra mañana significa probablemente una quiebra masiva de ISAPRES y del sistema de salud en su totalidad. Así que me parece que lo responsable de hacer mañana es votar a favor. Y tengo la impresión, por las palabras del senador Castro, que él también va a terminar votando a favor y probablemente en ambas cámaras esto se apruebe de manera más o menos extendida. Está optimista el diputado Ramírez con respecto a que se aprueba mañana. Gonzalo Vinter, ¿en reflexión o decidido? Trato de estar siempre en reflexión, pero esta votación ya es el día de mañana, así que ya... Lo que se reflexionó, se reflexionó. Lo que se reflexionó y arribé a una conclusión, que es votar a favor del informe de la comisión mixta. Creo que hay cuestiones que no me gustaron del resultado de la mixta y otras cosas que creo que son positivas y que hay que destacarlas. Y por lo tanto... Porque hay 3 principios que creo que se cumplen, que son uno, que el fallo de la Corte Suprema se va a cumplir y se le da un margen, un marco para ser cumplido. No hay un salvataje en donde el Estado termine poniendo plata y en donde personas pobres terminen salvando con su dinero a personas ricas, que sería contrario a todos nuestros principios.
Tampoco hay un perdonazo propiamente tal y lo más importante es que garantiza la continuidad en las prestaciones porque por más que yo tenga una posición muy negativa tanto de las ISAPRES como del sistema de ISAPRES, yo no tengo derecho a decirle a una persona que está en la mitad de una quimioterapia que se ha terminado o que queda en incertidumbre su tratamiento porque aproveché una coyuntura de larga data para poder solucionar un tema del que estoy en desacuerdo. Ya, pero ¿no considera que finalmente la vía de solucionar el problema de esta ley significa que los mismos afiliados van a tener que pagar a través del alza del precio de sus planes la deuda que las ISAPRES le deben? Eso es una de las cosas que no me gusta. No creo que sea tan así como usted señala. Y yo creo que, insisto, hay algunas cosas positivas, como por ejemplo que hay ley. Esto es bien importante. Si no hay ley y cumplido el plazo, que es algo que está ocurriendo en este instante, yo entiendo que es la superintendencia la que tiene con cierto arbitrio la posibilidad de ver cómo se ejecuta el fallo, lo cual a mí me parece negativo. Salido de la comisión mixta, se bajó la cantidad de años que se exigen para pagarle a los mayores de 80 años y a los mayores de 65. Sí. Recordemos que la inmensa mayoría de los acreedores de la ISAPRE de esta deuda son personas que tienen más de 65 años y además viene por otro lado el fortalecimiento de FONASA, ¿cierto? Y se mantiene el criterio ICSA que yo creo que se estableció en la ley de presupuesto, que yo creo que son cosas importantes para votar a favor. No me gusta la posibilidad de esta alza. Sí me gusta, me faltó uno, el que no puedan retirar utilidades. Y me parece que 13 años es mucho tiempo, pero para la inmensa mayoría de los deudores, o sea, de los acreedores, no van a ser 13 años, sino que entre 2 y 5. Ya, y esa postura, esa decisión de votar a favor, ¿es de todo el Frente Amplio? ¿De todos los diputados y diputadas del Frente Amplio? No lo sé. No lo sé, no tengo la potestad ¿No lo han ni la conversado? facultad. Se conversa mucho. Ya, y ahí pero en la conversación... se imagina la descortesía que sería de mi parte contar al aire las cosas que se conversan en un... No, pero hay... Pero a puerta cerrada. No, pero me imagino que, por ejemplo, en el Partido Socialista tomaron como la decisión, ayer, creo que fue antes de ayer, ya no me acuerdo, ayer parece, de apoyar la... Yo sé que hay diputados que están reflexionando y no estoy informado del último estadio de su reflexión, pero no me cabe duda que la gran mayoría de los diputados del Frente Amplio van a votar a favor. De votos en contra tampoco, de gente que haya concluido que va a votar en contra, tampoco tengo noticia. Ya. Pero sí sé algunos que estaban reflexionando. Ya, pero ¿coincides con lo que dice Guillermo Ramírez, que van a estar los votos y por lo tanto se va a aprobar la ley? Estoy pensando en la Cámara de Diputados, que es donde... No lo sé, más no lo sé. Yo sé que la mayoría de los votos del Frente Amplio van a ser a favor. Entiendo por lo que dice Guillermo que los de la UDI también. No sé más. Los quiero pasar a otro tema. Perdón, no, Sí. yo quiero hacer un punto sobre este tema. A ver, como ya lo he dicho antes, a mí no me gusta el sistema de ISAPRE. No me gustan las ISAPRES tampoco, y la actitud que han tenido durante todo este tiempo. Pero cuando se dicen los dos bloques anteriores... ¿Usted está en FONASA? Sí. Ya. Lo cual igual no tendría nada que ver con que uno pero esté en solo desacuerdo con un sistema. quiero saber. Entiendo que todos los diputados del Frente Amplio, al menos en Convergencia Social, teníamos esa regla. Pero quiero hacer un punto. Cuando se dice un punto político, cuando se dice que las ISAPRES tienen... Porque aquí nosotros con Guillermo nos hemos tenido que hacer cargo en tanto legislador de una serie de negligencias que el actor legislador ha cometido desde el año 2010, por lo menos, cuando sale el primer fallo del Tribunal Constitucional. Pero ahí Sin embargo... Solo un punto. Sí. El fallo del 2010 también sostenía que, digamos, era la entidad reguladora la que tenía que establecer cómo se aplicaba ese fallo. Totalmente de acuerdo. Que tampoco se hizo nada, o sea, pasaron 10 años sin ley. Pero ahí quiero hacer dos puntos políticos. Uno, cuando se dice, bueno, las ISAPRES también tienen la culpa de que se han opuesto a cualquier cambio en su regulación. Perdón, pero yo creo que es un insulto a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque las ISAPRES no tienen en la Constitución Política de la República ningún rol para poder establecer las reglas que las rigen. Por lo tanto, cuando usted dice que las ISAPRES han opuesto todos los cambios y que eso ha incidido en el resultado de cómo están reguladas, lo que usted está diciendo es que hay sectores políticos que actúan de acuerdo al interés de la ISAPRES. Dicho lo anterior, también yo quiero hacer especial énfasis en que cuando asume el presidente Piñera y le toca impulsar que alguien asuma como superintendente, lo primero que hace es nombrar al vicegerente de Colmena, que básicamente era una ISAPRE que estaba diciendo no nos regulen. Y el presidente Piñera dice, a ver, ¿quién puede regularlos bien? El gerente de Colmena que está diciendo no nos regulen. Lo deja 2 o 3 años como gerente, o sea, como superintendente. El exgerente, supongo. Claro. Y este señor, inmediatamente después, saliendo de la superintendencia, se toma el taxi y vuelve a Colmena y dice, no los regulé. Entonces aquí hay negligencias que son importantes de parte de la política y especialmente de parte de un sector que
Yo no sé por qué, pero que tiene una especial sensibilidad al sufrimiento de la ISAPRE y de la AFP. Y además, no quiero hacer la conexión porque la causalidad lo hará cada uno, que generalmente en todas las elecciones reciben financiamiento legal y legítimo de o personas muy importantes de la ISAPRE o de las ISAPRES mismas, en el caso de Banmédica con el señor Cast. Ya. Guillermo Ramírez, hágase cargo de la acusación bastante seria que hace el diputado. No, dije que tiene una especial sensibilidad nomás. Bueno, pero usted tiene una especial, digamos, sensibilidad, su sector o usted mismo con las ISAPRES. Es bien sorprendente lo que dice Gonzalo Inter porque va en contra absolutamente de toda la evidencia de lo que ha pasado en el último tiempo. Todos sabemos que para cierta parte de la izquierda, a la cual perteneces tú, Gonzalo, y tú lo acabas de decir, sí. Las ISAPRES son un mal sistema, no les gusta que la gente pueda escoger entre un sistema público o privado y por lo tanto en el programa de gobierno del presidente Boric se veía con toda claridad que querían terminar con las ISAPRES. Y mientras las ISAPRES estaban tambaleando, mientras las ISAPRES estaban en crisis, la izquierda todavía no se definía sobre si les iban a dejar caer o si les iban a dejar continuar en el sistema. Y esa ambivalencia nos tuvo a todos durante muchos años paralizados porque teníamos una izquierda que no se animaba a decidir qué era lo que teníamos que hacer en materia de salud o de seguros de salud. Durante el gobierno del presidente Boric, esto se llevó a un extremo. Si esto hubiera sido resuelto hace exactamente un año, las deudas de la ISAPRES serían $500 millones menos. Lo que pasa es que habían personas dentro del gobierno que querían que esto se llevara al límite y luego, llegado al límite, tomamos una decisión de qué hacemos con las ISAPRES. De hecho, dentro de la comisión de experta que vio el tema ISAPRES hace algunos meses, la FEN o esa misma comisión de expertos calcularon la deuda de una manera distinta al gobierno que generaba una deuda que es menor. Pero como a la izquierda no le gustan las ISAPRES y quieren terminar con el sistema, hicieron el mejor de sus esfuerzos para encontrar una fórmula que generara la mayor deuda posible, por si tomaban la decisión de dejar caer a las ISAPRES. Finalmente hoy día lo dice con toda claridad en el diario, en La Tercera, la ministra de Salud, que dice que a la hora nona, cuando había que tomar una decisión, cuando estábamos al borde del precipicio, el presidente Boric tomó la decisión de no hacerse el responsable de las caídas de las ISAPRES y por lo tanto se esforzaron por llegar a un acuerdo en la comisión mixta. Es bien notable lo que dice la ministra de Salud. Llevamos esto al límite, eso lo digo yo, generamos una crisis en la ISAPRES brutal, eso lo digo yo, pero llegado el minuto y tienen que tomar una decisión si pegan el empujón final para que caigamos al precipicio o no, el presidente Boric dice, ¿saben qué? Mejor que no, porque yo no me voy a hacer responsable de la caída de las ISAPRES. ¿Por qué esto es importante, Connie? Porque si la deuda que calculó el gobierno fuera menor, o si esto se hubiera resuelto hace un año, las alzas de la ISAPRES hoy día serían mucho menores. Sí, pero lo dijo aquí hace pocos minutos el superintendente de salud y tiene un punto que el principal problema de la viabilidad financiera de las ISAPRES no es la deuda, que efectivamente si hubiera sido menor hubiera sido también menor las consecuencias, pero no es la deuda, sino que los problemas de ingresos futuros. Sí, por la aplicación de los distintos fallos. Él tiene razón. Por lo tanto, lo que sostiene el superintendente es que el problema lo tenían igual las ISAPRES con los fallos, con el fallo GES, con el fallo de aplicación de la tabla de factores, no solamente o no dependía del tamaño de la deuda. Eso es verdad, y por eso en el Congreso estuvimos discutiendo durante muchos años algún tipo de seguro universal, de plan común, de una ley larga de ISAPRE y de salud, pero no se lograba. Llevan 10 años tratando de sacar una ley de... No, porque hay un tema ideológico. Sí. Gonzalo acaba de decir que a él no le gusta que la gente pueda escoger. No. Bueno, que no te gustan las ISAPRE. No, está grabado el programa. Que no te gustan las ISAPRE y el sistema privado, eso significa que la gente no dije no me gustan las ISAPRE y la forma en que están reguladas. Bueno, ok. Entonces, que es lo mismo que pasa con Sala Cuna. Sala Cuna lleva un montón de tiempo en el Senado parado. La izquierda no ha querido votar porque no quiere que participen los privados en la provisión de Sala Cuna. No tiene nada que ver. Eso es totalmente ideológico y es el mismo problema. Y este gobierno fue esa antiogenia ideológica de que no me gustan los seguros privados de salud que los llevó a estresar el sistema hasta llegar a un punto en que las ISAPRES iban a caer y eso iba a ser un problema para este gobierno. Y por eso decidieron finalmente intentar resolver el problema. Es efectivo que no ha sido un problema de falta de acuerdo, como se suele decir, sino que ha habido un problema en donde la derecha tiene especial sensibilidad a los dolores de la ISAPRE y en donde la ISAPRE, a través de la derecha, hicieron una apuesta, que era mantener la judicialización de esto para siempre, porque lo que perdían, perdiendo los juicios, porque no eran capaces de cumplir la ley, era menos de lo que ganaban infringiendo la ley. Entonces, en síntesis,
¿Qué cosas hicieron las ISAPRES? Pero eso contradice lo que dice Víctor Torres. Repartir que dice utilidades. Que el sistema era inviable aún sin esta ley. ¿Qué cosas sí hicieron las utilidades? Las ISAPRES, 1, repartir utilidades. 2, subir permanentemente los sueldos de su alto ejecutivo. 3, financiar campañas de Chile Vamos. ¿Qué cosas no hicieron? Tú sabes que está prohibido que personas jurídicas financien campañas. Antes de eso, Vía 3 iba médica. Bueno, pero el señor Patricio Parodi... Antes de eso fue hace 15 años. Yo llevo 6 años en el Congreso y yo nunca me he enfrentado a elecciones donde las personas jurídicas puedan financiar mi campaña. La familia Truco... No sé qué era la familia Truco. Que tienen acciones en Banmédica, financiaron la campaña CAST. Bueno. El señor Patricio Parodi, que trabajaba en Banmédica, también socio, la de Macaya. Valente de Banmédica, Varela, ¿se acuerdan ese agitador que fue ministro de Educación? También de Vía 3 Gonzalo, a Macaya. que una quien tenga acciones, yo quizás porque tengo plata en un fondo mutuo puedo tener acciones en alguna parte que no tengo idea. Yo no estoy acusando ningún delito, lo que estoy diciendo es que tiene una especial sensibilidad. Exactamente. Y las ISAPRES reconocen esa especial sensibilidad y los entienden como sus aliados, Lo que tú estás diciendo es, socios, en vista que amigos. mencionaste un par de personas, Varela tiene acciones no sé dónde y financió una campaña, entonces nosotros No por era eso abogado tenemos una especie como de compromiso con las ISAPRES. Eso no es correcto. Nosotros sí tenemos un compromiso con el hecho de que exista salud privada y que la gente pueda elegir. Sí, y de hecho, el gran problema que tuvimos para no llegar a acuerdo en ninguno de los dos procesos constitucionales fue esto. No son las ISAPRES, no son las AFP. Es la posibilidad de que exista provisión mixta, que nosotros defendemos, cuando el que a ustedes no les gusta. Cuando el presidente Piñera tenía que poner un superintendente que se hiciera cargo de esto, lo que hizo fue poner al gerente de Colmena para que no se hiciera cargo de esto. Lo que pasa es y que es ahí el problema. Ustedes tienen esta lógica absurda de que en los cargos hay que poner a personas que estén completamente desvinculadas de la industria, es decir, que sean ignorantes de la industria, que no sepan cuáles son los problemas de la industria. Hable con la Corte Suprema y no conmigo. Lo que yo estoy pidiendo es que se cumpla la ley. Si la crítica que tú estás haciendo es política, no es jurídica. Es que se cumpla la ley. Está bien, pero yo insisto, el gran problema que tiene este gobierno es que en los distintos cargos tiene gente que no tiene idea de esos temas porque no vienen del mundo real. Avanza el tiempo y hay que ser del directorio de una ISAPRE. No. Hay que ser gerente de una ISAPRE para... No hay que ser gerente de una ISAPRE, pero hay que conocer... Ya saben, chilenos, ustedes no viven en el mundo real, no han trabajado en una ISAPRE. Vamos al otro tema que está en la agenda. Lamentablemente, ustedes tienen problemas de gestión porque meten gente que no está vinculada nunca a ningún tema, no haya hacer que haya algún tipo de conflicto de interés. Vamos a la gestión, hablando de gestión, vamos a la gestión de seguridad, que es otro de los temas que está sobre la mesa de los que queríamos hablar. El ministro Elizalde dijo que el 20 de mayo se va a presentar como la nueva agenda de seguridad, como actualizada. Quiero preguntarle qué debiera contemplar o qué esperan que contempla esa agenda. Pero quiero partir por la propuesta de la diputada Karen Medina del Partido de la Gente. La conocen, ¿cierto? Sí, claro. No conozco la propuesta. Conozco a la diputada. Ok, le pidió al gobierno que se cree una cárcel de alta seguridad en Isla Mocha. Dice que la ubicación geográfica de la isla, distanciada del continente, minimiza el riesgo de fugas o intentos de escape y además ayudaría a combatir el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Qué les parece? ¿Les hace sentido la propuesta? A mí me hace sentido los fines que busca la propuesta. Evitar fuga, aislar a personas que puedan estar vinculadas con crímenes, con asociaciones de crimen organizado o de narcotráfico. Me parece que eso es exactamente a lo que todos deberíamos apuntar, a esos fines. Ahora, si para lograrlos tiene que haber una cárcel en una isla, en un buque, como han hecho algunos países, no sé si sea necesario. Yo creo que uno puede tener cárceles de alta seguridad con inhibidor de celular, que de hecho estamos avanzando en eso. Uno puede tener mecanismos que permitan que las cárceles cumplan con su objetivo de cortar esta cadena del delito. No sé si para eso es necesario tenerlo en Isla Mocha. Me parece que ese tipo de propuestas al final lo que buscan es, como en vez de proponer fines, propongo medios que son polémicos, buscan la portada en el diario. Yo prefiero discutir sobre los fines. ¿Gonzalo Vinter? Tengo una posición relativamente similar a Guillermo respecto a que... Mira, ¿están de acuerdo? Estoy de acuerdo con la diputada Medina con que el aislamiento de los presos es fundamental como objetivo. Y también creo, y no estamos tan de acuerdo con Guillermo, que tenemos un problema de hacinamiento carcelario en Chile. Y con eso hemos avanzado en 2 leyes en este último semestre que han avanzado en harto acuerdo. Uno que permite que el gobierno establezca especiales modificaciones a los planes reguladores para poder construir cárceles nuevas, que salió por unanimidad en el Congreso, con ciertas características determinadas, comunas, etcétera, para poder hacer una especie de, la palabra que está de moda ahora, que me parece una sotiquería, pero ya ganó, que es fast track. Están todos hablando de fast track. Que es un fast track para poder construir cárceles rápido. Y lo segundo, el tema de los inhibidores de teléfono, que yo creo que hoy en día, por cómo funciona el mundo, aísla más a los presos, inclusive, que el aislamiento geográfico. Ahora, no me cierro. Si alguien me dice, o sea, me gustaría ver
los fundamentos, pero no me gustaría decirle a la ciudadanía, mire, está la solución a los problemas de seguridad en Chile, la cárcel en La Mocha. Puede ser que aporte, pero el objetivo principal, yo creo, en este tema es el aislamiento carcelario. Lo que pasa, Connie, perdón, una reflexión muy breve. Si nosotros consideramos que la solución es una cárcel o una isla, lo que estamos diciendo entonces es que el 99% de las cárceles que están hoy día en el continente son ineficaces. Yo me revelo ante esa idea. Yo quiero que las cárceles que están hoy día en el continente sean eficaces en aislar a los internos, en cortar la cadena del delito, en fin, en todo lo que se busca con la construcción de cárceles, y no que tengamos que esperar 100 años a que el 100% de las cárceles estén en islas para que esto finalmente cumpla con su objetivo. Entonces, por eso a mí ese tipo de propuestas me hacen ruido, porque creo que son más efectistas que efectivas. Y quiero rescatar algo que dice Gonzalo, que hay que construir cárceles rápido. Yo me alegro porque, digamos las cosas como son, la izquierda y este gobierno en particular en un principio eran completamente enemigos de construir nuevas cárceles, cortaron todas las concesiones y hoy día han echado pie atrás. Y yo, lo digo sin ironía, celebro el cambio de opinión del gobierno en esta materia. Creo que es algo que había que hacer. ¿Hay un cambio en el planteamiento, en el caso de las cárceles? Voy a hacer algo que no se hace, que está mal visto, pero... Sí. Yo no tenía conocimiento o noticia de que el gobierno estuviera en contra de construir nuevas cárceles. Yo accedo a esta información porque soy parte de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y la primera vez que tocamos el tema fue porque vino el ministro Cordero a decir tenemos una crisis carcelaria brutal, necesito construir cárceles con urgencia. Sí. Genial. Esa es mi primera aproximación. Lo ha dicho desde el comienzo el ministro Cordero. El ministro Cordero no hizo el programa de gobierno del presidente Boric, no diseñó los discursos de la izquierda del gobierno del presidente Piñera, ni fue el primer ministro de Justicia que tuvo el presidente, pero en fin. Mi primera aproximación al tema es esa. La historia que cuenta Guillermo, en donde nosotros estábamos en contra de las cárceles, no la conozco. Bueno, pero no estaba contemplado. Sé por lo menos que no soy protagonista de esa historia porque me acordaría. No, pero no estaba contemplado en el programa de gobierno. Me gustaría tenerlo acá, no me lo sé de memoria, pero que haya una crisis carcelaria es algo que... Está bien, pero yo lo sabía siempre. insisto en el punto, está bien... Yo hice mi práctica en la Defensoría Penal Pública y hablamos siempre de que el hacinamiento era un problema gravísimo y yo era de izquierda en esa época también. Claro, lo que pasa es que hay distintas fórmulas para combatir el hacinamiento. Una de ellas, alguna idea loca que salió algunas semanas también desde tu sector, de que aquí los fiscales y los jueces tenían que tener en consideración el nivel de ocupación de las cárceles para fallar. Yo creo que es mucho mejor lo que estás proponiendo tú ahora que construir nuevas cárceles. Eso lo dijo, pero además eso lo dijo el fiscal nacional. Eso fue dicho... No. Eso salió de... Bueno, político, Frente Amplio, pero estoy tratando de acordarme quién. Sea quien lo haya dicho, no está en esta mesa, no tengo idea. No está en esta mesa, pero los tres que estamos en esta mesa... Estamos aparentemente los tres. Yo creo que los jueces tienen que fallar de acuerdo a la ley y punto. Nos quedan muy pocos minutos. Sí. ¿Qué debiera llevar incluida esa agenda que se va a reactualizar? Porque ya hay una cantidad de proyectos que han sido aprobados. ¿Qué proyecto es fundamental que no está haciendo, o sea, que se ha demorado, que debiera salir para la agenda de seguridad? Por favor, pero ellos son los que proponen los proyectos desde el gobierno. Pero ustedes son los que los reciben y opinan... Vamos. A ver, es importante decir que hemos aprobado más de 50 proyectos. Se dio un debate en el bloque pasado si era gracias a uno o gracias al otro, pero lo relevante para la seguridad de los chilenos es que se han aprobado un montón de proyectos. Yo creo que tampoco es positivo que le transmitamos a la ciudadanía que la cantidad de proyectos aprobados significa necesariamente mayor seguridad. Hay algunos que son chicos, detalles, hay algunos que son tipificación de cosas que ya eran tipos, otros subir penas que ya eran altas, etcétera, y otros que sí son importantes, como el inhibidor telefónico. Yo creo que algo que está faltando es que tenemos que hacer una adecuación muy profunda a Carabineros de Chile para hacerlo más grande, más eficiente. Adecuaciones para no decir refundación, digamos. No, todo lo contrario, no, para nada. Por eso, para no decir refundación. No estoy en eso, estoy en la teoría de que Carabineros tiene que crecer. De que tiene que ser una institución con muchos más funcionarios. Con más recursos. No, pero todos los programas de la izquierda siempre han dicho que se requieren más policías. ¿ya? Sí, está perfecto. Yo celebro el cambio de opinión. Sí, pero en algún minuto se planteó la refundación de Carabineros. Pero en el programa no estaba refundación. Y el presidente Boric en la campaña siempre dijo reforma. Yo sí creo que hay que hacer reforma. ¿ya? Eso sí. Pero hablando en serio, yo soy muy reacio, por ejemplo, a la militarización de la seguridad. Creo que no es, que jamás tiene que estar, o sea, tiene que ser un recurso que tiene que estar muy atrás mano dentro de nuestros recursos, sino que hay que generar una policía grande y eficiente, una policía, nada de esto de darle ciertas facultades policiales
a policía municipal, policía regional, muy en contra. También tenemos que tener un sistema de fiscalización. Pero la policía de fronteras, por ejemplo. ¿Cómo? Puede ser, pero ¿por qué eso es súper importante? Porque aquí yo siempre hago el llamado a escuchar a los expertos, escuchar a Ecuador, escuchar a Colombia, escuchar a México, porque los fracasos dan muchas lecciones, y no buscar la frase más grandilocuente, porque yo creo que la derecha la semana pasada, no, antepasada, perdón, en realidad cayó en la demagogia, pues, y tenían una competencia por quien decía pena de muerte para todos. Pero la pena de muerte la propuso un gobernador de izquierda. Sí, yo estoy completamente en desacuerdo. El gobernador de Valparaíso. Entonces las declaraciones antisocialistas está bien, yo las condeno. Es de derecha la persona que presentó el proyecto de ley, entonces no me hagáis... ¿Quién presentó el proyecto de ley? Bueno, diputado de mi distrito. Está bien. Pero yo por el contrario soy más partidario de escuchar a quienes han estudiado cómo han fracasado otros países en esta materia. Yo creo que acá es importante, primero, empoderar a Carabineros y para los casos de los estados de excepción a los militares. Pero eso existe hoy. No existe, pues eso es lo que estamos, no existe y eso es lo que estamos justamente discutiendo en la RUF. Ya. Y que fue lo que nosotros presentamos, yo soy uno de los autores de la ley Naín Retamal, que buscaba invertir el peso de la prueba para que los carabineros pudieran sentirse más tranquilos a la hora de tener que usar la fuerza. Y lo digo con toda su letra, de usar armas de fuego. Obvio. La izquierda, gran parte de la izquierda votó en contra del proyecto de la ley Retamal, que es de mi autoría, y hoy día estamos replicando esas mismas reglas para los militares en los casos, en las RUF, que es lo que estamos discutiendo. Y yo sé que eso va a contrapelo de lo que opina la izquierda, pero eso hay que hacerlo, porque no hay forma de controlar el orden público, la seguridad, si es que los que están llamados a hacerlo no se sienten con la libertad de actuar. Y lo segundo, que yo sé que también le molesta a la izquierda, hoy día tenemos que tener un control migratorio mucho más firme. Y nosotros conocemos... ¿Qué significa control migratorio mucho más firme? ¿Que sea delito el ingreso irregular? Que sea delito país, el ingreso irregular. No puede ser que la autodenuncia finalmente se transforme en un aliciente para que vengan personas a Chile de manera irregular. Como hemos conocido, que hemos visto videos donde personas dicen no, vénganse a Chile porque acá después uno se autodenuncia, empieza un proceso de regularización y no pasa nada. Entonces tenemos que cambiar completamente nuestra legislación en materia migratoria de tal manera de hacerlo mucho más restrictivo. Y eso implica además mayor control en la frontera y lamentablemente implica que hay ciertos beneficios que un migrante ilegal no va a poder tener en Chile. Ya. Se nos acabó el tiempo. ¿Estás de acuerdo? En control migratorio, pero respecto a la policía, ojo, que la derecha promueve una lógica en que no se debe fiscalizar, ni criticar, ni observar lo que hace la policía. Y eso es justamente lo que llevó a México al descalabro. A los periodistas, a los políticos, a los policías y a todos deben ser escrutados por la sociedad para que no se anide ahí la ilegalidad. Gonzalo Ramírez. Pero espérate, lo que tú estás es una buena diciendo combinación. es si yo dijera que se presume de derecho que los carabineros no son culpables. Nosotros lo único que hicimos fue invertir la carga de la prueba, por lo tanto tu crítica no tiene nada que ver con lo que Guillermo Ramírez, Gonzalo Winter, muchas gracias por haber venido. Se nos acabó el tiempo por estar en Estado Nacional. Muchas gracias a los diputados. Bueno, y mañana tienen que votar. Ya dijeron que los dos al menos van a votar a favor del informe de la ley Corta Isabel. Nos despedimos y les deseamos que tengan un muy buen domingo en su familia y en el Día de la Madre para los que la tengan presente allí y poder escuchar con ella. Y vienen las noticias ahí en 24 tardes. Buenas tardes. Gracias por estar.